Computer, no, aquí está. Listo, entonces, ¿verdad? Ahora sí sale que sí, ahí sale que estamos grabando. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer este repaso general de inmunología general a ver qué tal nos va. Listo, si tuviesen alguna pregunta, si sienten que son demasiadas preguntas y no lo dejamos para el final para lograr dar la clase, ¿ok? Sobre todo porque Lucía tiene que darles la otra parte. Nada más para ver la hora y estar pendiente de eso. Ok, entonces vean. Ya no me pasa esto. Aquí. Entonces, recordarles, ¿verdad? Esto es esencial, yo sé que se lo saben, pero para lo que les voy a explicar es mejor empezar desde lo más general, no demasiado detallado, pero sí general. Entonces recuerden que la inmunidad se divide en dos. En la inmunidad innata, esperen para quitar ese timbre, porque eso a mí me... Vamos a ver, ¿dónde es aquí? Aquí. Listo, ya no va a sonar más. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata es esa primera respuesta, una respuesta muy rápida, ¿verdad? La primera que nosotros tenemos cuando entra un microorganismo extraño, ¿verdad? Alguna partícula que es extraña para nuestro cuerpo. Entonces ahí ahorita lo vamos a detallar más. Está toda una parte celular y una parte humoral, varias células que participan ahí y también componentes humorales. Y después tenemos la inmunidad adaptativa, que es la que se va desarrollando, ¿verdad? Con más días y dura un poquito más de tiempo. De hecho, todo esto es así de ideal, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos una respuesta muy, muy rápida inicialmente que genere ciertas señales para que se vaya generando la respuesta adaptativa y al final culmine con la eliminación del microorganismo que nosotros tenemos, ¿ok? Entonces, la más rápida, la innata, la otra adaptativa. Aquí yo les quería sugerir algo. Recuerden muy bien estos protagonistas de tanto de la innata como la adaptativa, porque yo viendo exámenes muchas veces lo que hacen es que ponen exacto algo que está bueno, digamos, de la inmunidad adaptativa, pero se lo ponen a la inmunidad innata o viceversa. Entonces, si ustedes tienen muy claro estos protagonistas, ¿verdad? Y estas funciones de cada una de ellas, aunque ahora vamos a ver que no se puede separar también, pero sí esto es cierto, podemos separar esos protagonistas para cada inmunidad, pues les es más fácil si les tocara discriminar porque no saben exactamente cuál es la pregunta, ¿ok? Entonces, qué raro, ¿por qué me está costando pasar la presentación? Entonces aquí tenemos inmunidad innata, tenemos todas las barreras que ustedes tuvieron una clase de todas esas barreras, como es la piel, ¿verdad? Que ustedes tienen, que es esa primera barrera epitelial a nivel de mucosas o así, que puede evitar que entre ese microorganismo, sobre todo a nivel de piel. Las células, que ya vimos que somos varias y que después vamos a ir viendo una por una, y los factores solubles o humorales de la inmunidad innata, que son el complemento, y varias proteínas del plasma, como las pentraxinas, como la PCR, las ficolinas y otras proteínas que se saben que pertenecen a la inmunidad innata. Cuando se les dio PCR, que no sé si se acuerdan, en el laboratorio se hablaba de las pocas funciones. La PCR también tiene capacidad opsonizante. Esa capacidad opsonizante que es de marcar microorganismos para que se vea más fácilmente por los fagocitos, por ejemplo. Entonces, esos son los componentes de la inmunidad innata y los componentes de la inmunidad adaptativa. Tenemos los linfocitos, que son los linfocitos B y T, son los únicos que tenemos, ¿verdad? Y la parte humoral de esos factores solubles que son los anticuerpos. Ven que esto es totalmente una generalidad. Aquí les puse este cuadro de lavas que viene muy, muy claro. Ustedes recuerden todas esas características que siempre vieron de la inmunidad adaptativa, la especificidad, la diversidad, la memoria, ¿verdad? Que tienen esas características dadas por los receptores de linfocitos T y B, pero entonces este cuadro, para que ahí se lo estudien, importante, ya se los dije, es más rápida la innata que la adaptativa. La especificidad, si bien vamos a ver ahorita, hay receptores, ¿verdad? Que tienen las células de la inmunidad innata que logran levantar una respuesta inmune contra ese agente extraño o incluso contra moléculas de células muertas o dañadas, ¿verdad? Pues esos receptores lo que ven son, ¿cómo es que se llama? Estructuras compartidas. No es como la diversidad, perdón, la especificidad tan grande que hay en la adaptativa, que ustedes se acuerdan, todo aquello de la expansión clonal y de los clones y el montón de diversidad, ¿verdad? Y toda esa historia que nos contaron al inicio, que tienen los TCRs, ¿verdad? Que son los receptores de los linfocitos T. Y eso hace también que sea muy diversa la inmunidad adaptativa y bien en la inmunidad innata, pues
hay cierta diversidad, sí, porque vamos a ver que hay diferentes receptores, pues no es tan grande, ¿verdad?, como la diversidad de la inmunidad adaptativa. La memoria es una característica de la inmunidad adaptativa, recuerden, ahorita lo vamos a ver otra vez, a repasar. Y ahora últimamente se habla, quédense con la idea de que la inmunidad adaptativa es la que tiene memoria, aunque si uno se pone a buscar artículos, ahora se habla un poco que la CNK y los macrófagos podrían tener cierta memoria. Pero esa es una característica que hasta el momento decimos es una memoria persistente, tanto de los linfocitos T cooperadores como de los linfocitos T citotóxicos, ¿ok? Y esas otras cosas que ahí tenemos, pero ya eso lo vimos. Eso lo pueden repasar ustedes rápidamente. Algo que quería rescatarles de esa especificidad, ¿verdad?, que está asociada con la diversidad de estas tipos de inmunidad innata y adaptativa son los receptores. Entonces vean, esto yo me basé mucho en el ABAS para hacer esto, a mí me gusta mucho el ABAS. Entonces vean que inmunidad innata tenemos el microorganismo, ¿verdad?, que tiene estructuras semejantes, pero todos son microorganismos diferentes, esto que ven ustedes acá. Entonces, por ejemplo, un receptor tipo lectina, que es un receptor que tienen las células de la inmunidad innata, como los neutrófilos, las células dendríticas, los macrófagos. Ahorita vamos a repasar eso. Yo estoy tratando de darles como una vista general para después cuando les hablo de cada célula, entiendan por qué les hablo de un receptor TOL o por qué les hablo de un receptor de FC o así, ¿ok? Y además porque ahorita les estoy hablando de comparaciones entre innata y adaptativa. Entonces, ese tipo de receptores, así hay muchos, tipo lectina, es el mismo, ¿verdad? No es como la inmunidad innata, digo adaptativa, que tenemos un TCR, un BCR contra un antígeno específico, ¿ok? Entonces, lo que se reconoce son patrones compartidos entre diferentes microorganismos, ¿ok? Y no solo existe el tipo lectina, por eso les puse este dibujo aquí, que existen varios. Estos son receptores de membrana, como los tipo TOL, ¿verdad? Que hay varios. Este que reconoce la metionina con la formilmetionina, ¿verdad? Que es característica de bacterias y así. El receptor de manosa, los carroñeros, etcétera. Todos estos son de membrana. Y si comparamos con la inmunidad adaptativa, pues tenemos microbios diferentes, pero también tenemos diferentes receptores, tanto en este dibujo anticuerpos como TCRs, ¿ok? Entonces vean que la cantidad de receptores que nosotros tenemos para la inmunidad innata, que se llaman los PRR, que son los receptores, ¿verdad?, de reconocimiento de patrones, que incluyen los Toll-like receptor, los receptores de manosa, los tipo lectina, etcétera. De hecho, los receptores tipo lectina lo que reconocen son también residuos de manosa. Entonces, son muchos los que tenemos, pero en total hay como 100, menos de 100, ¿ok? Y lo que reconocen en total son 100 patrones moleculares. ¿Qué nos quiere decir esto? Que entonces no es tan diversa, sí hay diversidad, pero no es tanta, ¿verdad? Si la comparamos con la inmunidad adaptativa, al igual que la especificidad. Mientras que la inmunidad adaptativa, tanto los TCR de los linfocitos T como los BCR de los linfocitos B, ¿verdad? Son los únicos dos receptores que tenemos, tienen millones de variaciones y es cuando hablamos de aquel repertorio que les hablaban a ustedes, que fue la clase donde uno se sorprendía en inmunología al inicio, pero tenemos esos receptores, esos linfocitos pueden reconocer cualquier antígeno, sí. ¿Por qué? Porque hay un repertorio de 10 a la 7 a 10 a la 9. Ok, ¿ven esa gran diferencia? Y aprovechándome de esto de la inmunidad innata, les quiero recordar esto de los PRR, son varios, que pueden ser tanto extracelulares, como los Toll-like receptor o los tipo lectina, pero también pueden estar en el endosoma. ¿Por qué? Porque recuerden que estas células, ahorita lo vamos a ver, pueden fagocitar. Y cuando fagocitan, estas células del sistema inmune innato, como los neutrófilos, las células dendríticas, los macrófagos, ¿verdad? Ellos hacen un endosoma, hacen un fagosoma, ¿verdad? Entonces, ahí también hay este tipo de receptores. Y hay muchos otros receptores citosólicos, ¿ok? Que reconocen, ¿verdad?, diferentes componentes bacterianos y una característica importante es que aquí recordamos un concepto que son los PAMs, ¿verdad? Los patrones moleculares asociados a patógenos y los DAMs, que son los patrones moleculares asociados al daño. Entonces, los receptores de las células del sistema inmune innato son capaces de reconocer tanto DAMs como PAMs y dependiendo de eso, así va a ser la respuesta. Otra característica que les quiero dejar aquí clara,
¿Qué pasa cuando se une eso, verdad? ¿Qué conlleva la unión a ese montón de receptores? Porque son un montón de receptores los que tienen las células del sistema inmune innato, aunque hablamos de una respuesta, ¿verdad? Que no es muy diversa, ¿verdad? Ni muy específica, por así decirlo, si lo comparamos con la inmunidad adaptativa, lo que tenemos son dos respuestas en la inmunidad innata, que son todas las vías de señalización que ustedes han visto en toda su carrera, ¿verdad? En los diferentes cursos, donde se activan factores de transcripción y eso lleva, ¿verdad? A la transcripción de ADN y a la producción de ciertas proteínas, ¿verdad? Entonces, una generalidad, la activación de esos PRR, aquí lo que viene es el Toll Like Receptor, pero pasa mucho en otros, son dos cosas. Una, activar la vía, no en tanto detalle, pero ustedes se lo saben más, ¿verdad? El NF-κB, que lo que quiere hacer es estimular, esa respuesta inflamatoria. ¿Cómo? Produciendo citoquinas, ¿verdad? Que van a activar ciertas células, produciendo otras citoquinas, que son las quimioquinas, que son las quimioatrayentes, ¿verdad? Al sitio de una lesión, de donde existe una lesión o un daño, muchas moléculas coestimuladoras. Esa es una de las funciones. Entonces, estimular, por así decirlo, la respuesta inflamatoria. Recuerden que la inmunidad innata se estimula esa respuesta inflamatoria porque cuando tenemos un daño o un microorganismo, ¿verdad? Un agente extraño, el proceso inflamatorio que conlleva un montón de componentes lleva o su finalidad o su objetivo es eliminar ese agente extraño, ¿ok? Entonces esa es una de las vías que se activa con la inmunidad innata en general. Todos esos receptores, ¿qué es lo que quiere? Exactamente eso, a activar la inflamación. Y la otra parte es, dependiendo del microorganismo que lo esté ocasionando, entonces en lugar de la NF-kappa beta, se activa la vía del IRF, que lo que va a producir son interferones. Y esos interferones, con lo que se sabe que contribuyen, es con la respuesta antiviral. ¿Dónde está involucrada? Pues estas células, estos fagocitos que vamos a ver, y también células NK que ahorita vamos a ver, pero quería que les quedara esta generalidad, ¿ok? Los receptores de las células del sistema inmune innato, ¿cuáles son esas dos funciones que llevan? Eso es en general, aunque si ustedes, pues, ¿verdad? Se ponen a hilar y ahí vamos a ver un poquito de todos, entonces pues es más detallado, pero me parece que tengan estos conceptos generales es muy bueno, sobre todo si no saben algún enunciado y entonces pueden jugar con esta información que sí recuerdan, sobre todo si les preguntan algo demasiado específico. Entonces, para entrar a las células y órganos, entonces recordarles. ¿Cuáles son las funciones de la inmunidad innata? Una es producir esta inflamación, ¿verdad? Porque esa inflamación, ¿qué es lo que hace? Traer leucocitos y proteínas plasmáticas a ese sitio donde yo tengo un daño o un microorganismo extraño, ¿ok? Porque necesito eliminar ese agente extraño, bueno, ese agente infeccioso, ¿ok? Y también eso pasa si son daño porque hay una célula muerta o un tejido. ¿Ok? Esa es la inflamación. Aunado a esta inflamación, algunos de esos receptores, vamos a ver como el tipo lectina, también promueve lo que es la fagocitosis, porque todo esto es un círculo, ¿verdad? Yo atraigo leucocitos porque necesito que fagociten y que me eliminen. ¿Ok? Y después está la parte de la defensa antiviral, que es lo que es ponerse en un estado antiviral, ¿verdad? Que evita la replicación, trata de eliminar células que ya están infectadas o receptorios de virus, etcétera. Ahí se dice, aunque la inflamación contribuye a la defensa contra virus, es porque a veces se asocia que cuando se da esta defensa antiviral con producción de interferones, no se da tanto la inflamación, pero sí se puede dar. ¿Ok? Como que tratan de separarlo, pero en realidad la inflamación también contribuye. Si hay inflamación, hay más células, hay más fagocitosis, hay más producción de interferones, etc. También tiene su función de reparación, que es la eliminación de células dañadas y inicio de proceso de reparación tisular, donde ahí están muy involucrados los macrófagos, ahorita vamos a ver. Y lo último que no se los mencioné en la anterior, quería mencionárselo en esto, es que tiene función de estimular e influenciar el sistema inmune adaptativo. Nosotros normalmente hablamos de dos sistemas por aparte, vea que yo les estoy hablando de comparaciones y demás, pero es muy importante que aunque el innato, ¿verdad? El innato es algo menos diverso y menos específico, pues tiene sus influencias en el sistema inmune adaptativo, sobre todo a nivel de las citoquinas, las famosas citoquinas que siempre hablamos, que están produciendo las células y que promueven y dirigen de alguna manera con esas señales de daño o de alarma que se vaya orientando el tipo de respuesta inmune adaptativa que necesitamos, que ahora vamos a ver, ¿ok? Entonces no las podemos separar,
pero sí podemos saber, ¿verdad?, los protagonistas y las características en general. Y la inmunidad adaptativa, que lo resumí con esto tan bonito que también es de Lavas, esta imagen, ¿verdad?, que se divide igual en inmunidad humoral y celular, que es lo que se quiere, bueno, producir anticuerpos mediante los linfocitos B, ¿verdad?, contra algún microorganismo, ¿verdad?, que está causando alguna infección o un agente patógeno, ¿verdad? Lo que quiere es bloquear la infección y eliminar esos microorganismos, que generalmente van a ser extracelulares, porque los anticuerpos no pueden entrar en la célula. Y después tenemos la inmunidad celular, que está tanto la parte de microbios extracelulares, ¿verdad?, o de microorganismos extracelulares, donde participan los linfocitos T cooperadores, que lo que quieren hacer es que los fagocitos todavía fagociten más, estén mucho más eliminados y eliminen los microbios, ¿ok? Y la parte de inmunidad celular, que es sobre todo para los microbios intracelulares, ¿verdad? Que ahí no llegan anticuerpos, pero hay una inmunidad celular que es la que está dada por los linfocitos T citotóxicos, ¿ok? Que esos son capaces de matar células y de eliminar reservorios. Les estoy hablando de una generalidad y ahorita vamos a andar un poquitito más en esos mecanismos, ¿ok? Entonces es para que tengan esa visión general y refrescar un poquito esos conocimientos. No sé si han tenido chance de estudiar o no, pero tener eso para entrar entonces a hablar de las células y los órganos del sistema inmune, ¿ok? Dentro de las células yo voy a recapitular cosas que he dicho así en generalidades para que ya ustedes los vean en ese contexto de la célula, ¿ok? Entonces recordarles, cuando doy esta clase en inmunogeneral, ¿verdad? Tengo que hablar mucho, pero ustedes ya llevan hematología y son expertos y seguro que se acuerdan mucho más cosas que yo, pero me interesa que les quede claro esto. Recuerden, todas las células del sistema inmune se producen en la médula ósea a partir de las células pluripotentes y autorrenovables que vieron en hematología súper bien. Recuerde que se dividen en dos, que es el progenie mieloide y el progenitor linfoide. El progenitor mieloide nos da lugar a todos los granulocitos, mastocitos, basófilos, eosinófilos y neutrófilos, y nos da lugar también a los monocitos, vamos a ver, a los monocitos, que recuerden que los monocitos son los que circulan y hasta que van a tejido se diferencian en macrófago. También nos dan lugares a las células dendríticas y las células dendríticas de la serie linfoide o del progenitor mieloide, son las células convencionales dendríticas, las que normalmente mencionamos nosotros, ¿ok? Cuando hablamos de presentación de antígenos y demás, ¿ok? Importante de este lado que les quiero recordar, tanto los mastocitos como los macrófagos no salen de la médula ósea maduros, van a tejido y ahí es donde se convierten los macrófagos en ese caso a partir de monocitos y los mastocitos a partir de su progenitor mieloide, de la célula que le da origen a nivel de médula ósea, ¿ok? Esa característica. Y del lado del progenitor linfoide, pues también tenemos otras células dendríticas. Esas células dendríticas, nada más para que les quede por ahí, están más asociados a lo que es la producción o estimulación de la producción de interferones en las respuestas virales, que son parte de la inmunidad innata, ¿verdad? De respuesta a las respuestas antivirales, ¿ok? Y recuerden entonces que tenemos los linfocitos B y los linfocitos T, y aquello que siempre sabemos que se producen todos en médula ósea, pero los linfocitos T deben ir al timo para madurar, para completar su maduración, para hacer linfocitos ya sea TH cooperadores o TC, que son los linfocitos T citotóxicos. Y la célula progenitora de linfocitos B, ¿ustedes escuchan como un zumbido o son mis audífonos? No, escuchan todo bien, creo que son mis audífonos. Profe, se escucha bien. Sí, ok, entonces Sí. son mis audífonos, ok. Soy yo la que tengo el problema. Y entonces tenemos, ¿verdad? Los linfocitos T y los linfocitos B de ese progenitor linfoide. Y los linfocitos B, no sé qué les dieron a ustedes, no sé muchachos, yo no estaba ahí. Siempre se dice que los linfocitos B maduran en médula ósea. ¿Ok? Pues sí, maduran en médula ósea la mayoría de sus etapas. Recuerden que los linfocitos B tienen el BCR, que es una IgM, y también tienen una IgD. Y se sabe que a nivel del vaso es donde obtienen esa IgD. Entonces se dice que la mayoría de los pasos de maduración de los linfocitos B, que llegan hasta obtener ese BCR, que es una IgM, una inmunoglobulina, ocurre en la médula ósea y tienen que ir al vaso a terminar su maduración, ¿ok? Nada más para que les quede ese dato por ahí. Y la otra célula de estirpe linfoide es la NK,
¿Qué es una célula linfoide innata? No sé si a ustedes les hablaron de esas células linfoides innatas que son más nuevas, que son unas células que en realidad están en un montón de tejidos, producen muchas citoquinas y influencian demasiados procesos en la inmunidad. Yo no voy a entrar en esas células, pero las CNK son un tipo de estas células y de las CNK sí les voy a hablar porque me interesa que recuerden y que, ¿verdad?, que refresquen un poco lo de las células CNK. En la médula ósea ocurre la producción de estas células, sobre todo después de ciertos meses. Si ustedes ven en este gráfico, la producción de células en realidad inicia en el saco vitelino. Cuando el embrión se forma, lo primero que se forma es el saco vitelino, ¿verdad? Cuando se da la fusión del esperma y el óvulo, lo primero que se forma es el saco vitelino, que es lo que da todos los nutrientes para que crezca el embrión. Entonces, a partir de ahí, vean lo importante es que son estas células que se producen, ¿verdad?, desde un inicio. Después, alrededor de los 3 meses, esto no se lo tienen que saber, solo quiero que les quede la idea que las células del sistema inmune se producen desde inicios, ¿verdad?, de la vida humana. Entonces, se inicia en el saco vitelino, luego pasa a hígado y vaso y luego ocurre en los huesos largos, pero empieza a disminuir, ¿ven? Después del nacimiento empieza a disminuir. ¿Qué quiero con esto? Que en realidad la producción de células del sistema inmune, o ¿verdad?, esto que está acá, es en los huesos planos, como el cráneo, la pelvis, el esternón, las costillas, las vértebras. ¿Ok? Sí, en huesos largos, pero al adulto joven, ya después de eso, ya, bueno, adulto joven más o menos, antes de los 30, ya se producen solo a nivel de huesos largos. ¿Ok? ¿Vieron esa producción? Ahora vamos a hablar de las células, tratando de dividirlas en el sistema inmune, el sistema innato adaptativo, sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. Entonces, una característica muy importante que quiero rescatar aquí, ustedes vieron todos ¿verdad? Esa pincelada que les di de los receptores que tienen las células del sistema inmune innato, pero aún así podemos decir que las únicas células que tienen receptores específicos quiere decir que pueden discernir entre ese montón de antígenos que nosotros podemos tener, el único es el sistema inmune adaptativo, tanto los linfocitos B como los linfocitos T, ¿ok? Y en el sistema inmune innato tenemos los monocitos que se convierten en macrófagos, las células dendríticas, las células NK, los granulocitos que son neutrófilos, mastocitos, eosinófilos y basófilos. ¿Ok? Los neutrófilos, los eosinófilos y basófilos son los únicos que encontramos en sangre periférica porque les acabo de decir que los mastocitos salen de médula ósea, sangre inmaduros y van a tejidos. Y en los tejidos es donde se convierten en mastocitos. Si ven eosinófilos y basófilos, yo se los puse como en cursiva. Porque si ustedes se van a ver las células del sistema inmune innato, lo que les dice son monocitos, macrófagos, células dendríticas, NK, neutrófilos y mastocitos. Casi no se mencionan eosinófilos y basófilos. Y ahora vamos a ver que en realidad los eosinófilos y basófilos necesitan mucho para su actividad de los linfocitos T cooperadores y de los anticuerpos, ¿ok? Pero yo sí los sigo dejando inmunidad innata porque así se siguen viendo y porque jamás los puedo poner en el sistema inmune adaptativo donde siempre les hemos hablado de linfocitos B y T. ¿Ok? Ya se los mencioné, esa línea no es algo estricto que ustedes pueden separar uno y otro, ¿verdad? Todos están al mando del cuerpo de nosotros y necesitan, ¿verdad?, que hayan interacciones. Esas interacciones normalmente se dan por las citoquinas, ¿verdad? Ya sea citoquinas que activen células del sistema inmune adaptativo o citoquinas de las células del sistema inmune adaptativo que estimulen aún más las células del sistema inmune innato porque al final lo que queremos es eliminar ese microorganismo extraño, ¿ok? Entonces, ahí hay como una interacción que quiero que les quede, ¿verdad? Y las vamos a ir mencionando, ¿verdad? Que es importante esas interacciones tanto para activar células, como les dije, de uno u otro sistema, o como quimioquinas, ¿verdad? Para atraer. Recuerden que las citoquinas, ¿verdad?, las producen las células y tienen influencia en la actividad de las mismas células del sistema inmuninato o de otras células, y las quimioquinas son las quimioatrayentes, o sea, las que se liberan para que las células vengan al sitio de daño. ¿Ok? Entonces ahora vamos a empezar a hablar de todos macrófagos, bueno, de todas las células que les estoy hablando, pero entonces a mí me gusta hacer como estas diapositivas para no hablarles macrófagos, fagocitos, neutros y todas por aparte, sino para que lo tengan junto y después lo disgreguen un poquito. Entonces, fagocitos, ¿verdad? Que ustedes se saben, monocitos, macrófagos, se dice así, monocitos, macrófagos, aunque en realidad son los macrófagos cuando llegan al tejido, ¿verdad? Pero se dice que los monocitos también son capaces de fagocitar. Entonces, los fagocitos son monocitos y neutrófilos. Cuando nosotros hablamos de inmunidad innata y hablamos de fagocitosis para eliminar
un microorganismo extraño, ¿verdad? Un agente patógeno o algo extraño a nuestro cuerpo, son los macrófagos y los neutrófilos. Pero las células dendríticas también son fagocíticas. Entonces, por eso se los puse en esta diapositiva de fagocitos. Los tres son fagocitos, solo que estos dos eliminan agentes extraños y las células dendríticas, como lo vamos a repasar y ustedes lo saben, son células presentadoras de antígeno, pero una de sus maneras de adquirir ese agente extraño es la fagocitosis, ¿ok? Otro que les quiero recordar, recuerden que cuando hay un agente extraño en un tejido, ¿verdad? Alguna zona de nuestro cuerpo, pues entonces se van a activar células residentes, sobre todo los macrófagos, ¿verdad? Que son residentes que van a empezar a expresar este montón de citoquinas y quimioquinas que van a atraer otras células, sobre todo los más macrófagos, bueno, más monocitos que se van a convertir en macrófagos y neutrófilos, ¿verdad? Y entonces recordarles, yo no voy a entrar en la integrina tal y la selectina y la S-selectina y la caderina, no, pero sí recordarles que hay un proceso de rodamiento, ¿verdad? Del leucocito, de adhesión al endotelio, recuerden que la capa de endotelio que cubre, esto se da sobre todo en vénulas postcapilares, ¿verdad? Y hay una adhesión y después una migración, ¿ok? Que eso es lo que le permite la marginación y la diapedesis, ¿verdad? Que le permite a estas células pasar por el endotelio porque necesitan ir a un tejido. En la sangre, todo lo que se produce en médula ósea anda ahí en sangre, pero está atenta a ver si la llaman y la necesitan, ¿ok? Los neutrófilos mueren rápido, normalmente. Si no encuentran nada, mueren como en 5 días y si encuentran algo, pues van al sitio. Igual mueren rápido, pero hacen su labor, ¿ok? Y recordarles, para que no veamos todo disgregado, porque ahorita después les voy a hablar de inmunidad adaptativa, pues que este rodamiento, ¿verdad? Este paso al tejido que necesito que pasen, ¿verdad? Que salgan de sangre al tejido para que hagan su efecto, pues está tanto en las células del sistema inmune innato, ¿verdad? Como los neutrófilos y los monocitos, porque los que migran no son los macrófagos, son los monocitos que van al tejido y se convierten en macrófagos, ¿verdad? Se diferencian en macrófagos, que son los que van a hacer toda su acción, y lo que se permite es ese proceso inflamatorio que involucra fagocitosis y el llamado de más células para eliminar ese microorganismo que está ahí, ¿ok? O la célula dañada, ¿verdad? Porque eso también pasa. Y después también hay otras células que hacen eso, que son los linfocitos T, ¿ok? Cuando los linfocitos se activan, que ahora vamos a ver, pues tienen que migrar al tejido, ¿verdad? Entonces ahora lo vamos a ver más en detalle, pero me interesa que les quede eso claro, que ya los linfocitos T activados, ¿verdad? Los activados, vean que les estoy diciendo, los activados en los órganos linfoides secundarios, que ahorita vamos a ver, tienen que migrar al sitio de daño, ¿ok? Para que hagan su efecto. Entonces también es un tipo de cómo salen al sitio. Y antes de empezar con las células, me olvidó esto, quería hablarles también de ese proceso de fagocitosis, porque vamos a hablar primero de las células de la inmunidad innata. Entonces, recordarles, yo sé que ustedes esto se lo saben, pero yo se los quiero recordar. Entonces, el proceso de fagocitosis, ¿verdad? Que se da en la inmunidad innata, en neutrófilos, se da en macrófagos para eliminar el microorganismo, ¿verdad? O la célula dañada y en dendríticas, pero para otra cosa. Ahorita nos vamos a centrar en ese proceso para eliminar los microorganismos, ¿ok? Entonces, vean por acá, ya se los había mencionado, hay diferentes receptores en las células del sistema inmune innato, los fagocitos, es decir, neutrófilos y macrófagos. Esos receptores, como el receptor tipo lectina, va a inducir la fagocitosis. Entonces, esa fagocitosis se induce, se forma un endosoma, ¿verdad? Que se llama fagosoma y se debe unir al lisosoma de los macrófagos, los son neutrófilos que están llenos de radicales libres, tienen enzimas que producen radicales libres, tienen diferentes compuestos, enzimas proteolíticas, fosfolipasas, cosas que van a eliminar el microorganismo, porque una de las funciones principales de esos fagocitos es eliminar el microorganismo por esa vía, ¿ok? Ese mecanismo que ustedes tienen ahí, que les quede claro. Otra cosa que me gustó esto para recordarles, que vean por aquí un C3b, ¿verdad? Que está unido el C3b a un receptor y tenemos un anticuerpo que recuerden, esto yo no se los di porque espero y estoy segura que ya se lo saben, un receptor de FC, ¿verdad? Porque los anticuerpos por el FAB es donde reconocen el antígeno. Este es un receptor de FC para una IgG,
¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esos receptores? Pues los neutrófilos y los macrófagos tienen receptores para esas opsoninas. ¿Se acuerdan? El proceso de opsonización son como señales, como marcadores, como estrellitas que les ponemos a esos microorganismos extraños para que sean todavía más llamativos. Cuando se han hecho estudios en fagocitos, se ve que la fagocitosis aumenta mucho más cuando hay microorganismos marcados, ¿verdad? Opsonizados con complemento o, bueno, fragmento de complemento, ¿verdad? O con anticuerpos que potencian aún más esa fagocitosis. Si no están, no significa que no se va a dar la fagocitosis, si hay otros receptores que se activan, pero para que se recuerden de ese proceso de opsonización, que es posible y que aumenta esa fagocitosis. Y por aquí, yo voy poniendo cosillas, pero trato de decirles lo más importante. Igual si tienen chance, yo sé que tienen que estudiar mucho, pues ahí pueden leer, pero casi todo lo que dice por ahí, yo es porque lo voy mencionando y no recupero. Ah, y recuerden, bueno, aquí viene exógenos como microorganismos o endógenos, ¿verdad? Células propias alteradas, porque hay algunos de estos receptores, Toll Like Receptor o de los NOT y otros, que reconocen también los DAMs, lo que le dije ahora, tanto PAMs de patógenos como DAMs de células propias, ¿verdad? Y eso se los puse por aquí para que se acuerden que ese proceso de fagocitosis también en los fagocitos ayuda sobre todo en los macrófagos y en células dendríticas a la presentación en aquellos, ¿verdad? En los complejos mayor de histocompatibilidad que se necesitan para las células T. ¿Recuerdan? Ahorita lo vamos pues a recapitular un poquito brevemente. Pero entonces, para que recuerden que este proceso de fagocitosis también nos permite eso. Los fagocitos son células presentadoras de antígeno y las células dendríticas también. Ahora hay artículos que dicen que los neutrófilos también, pero nos vamos a células presentadoras de antígeno, digamos que tienen MHC clase 2, pero ahorita no me voy a entrar tanto, es nada más para que sepan que ese proceso de fagocitosis lleva a eliminar microorganismos o a la presentación, ¿verdad? En esos complejos para presentar linfocitos T. Esto nada más para que tengan una idea, para que vean que no son todos completamente, pero estos son receptores que inducen fagocitosis. Hay muchos de los otros receptores que recuerden, yo les puse, en la inmunidad innata lo que se quiere son dos cosas. Una, activar la inflamación. Dos, un proceso antiviral, ¿verdad? Un estado antiviral. Depende, no todo influencia la fagocitosis, pero sí lo activa. Hay receptores, digamos, que sí son los que dicen, fijo, voy a hacer fagocitosis, que son estos que están aquí, el tipo lectina, los scavengers o carroñeros y esos receptores que les mencioné por acá. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a entrar a las células, con esa pincelada que les acabo de dar de inmunidad innata, de fagocitosis, de receptores, etc. Entonces los macrófagos, lo primero que les quiero recordar, recuerden que tenemos macrófagos residentes que llevan diferentes nombres, como las células de Koffer en el hígado o los alveolares en el pulmón. Vean que están muchos en mucosas o en órganos, ¿verdad? Pensando en que lo que tienen que hacer estas células son monitorear. Los macrófagos son células centinela. Recuerden que todo esto que les hablé de la inmunidad innata y de inflamación ocurre porque hay una célula centinela en ese tejido que alerta que algo está pasando, ¿ok? Entonces por eso tenemos que tener esos macrófagos ahí y por eso existen, ¿verdad? Como para ir uniendo todo esto como en una historia. Y es importante recordarles nada más un dato extra, que esos macrófagos residentes, ¿verdad? Así se llaman esos macrófagos, esos que ven ustedes ahí en ese cuadrito, los macrófagos residentes, en realidad se producen a nivel embrionario. Desde que empieza a crecer el embrión, se producen y van y se colocan en los órganos, dependiendo conforme se vayan desarrollando. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los macrófagos? Ya saben que fagocitosis, les quiero enseñar esto que está aquí. Ya les hablé por ahí una pregunta, por cierto, para recordarles, que los Toll-like receptors reconocen, pero ellos trabajan en forma de dímero, porque casi solo en una imagen más arriba venía, me parece, cuando les hablé de la producción de citoquinas y demás para la inflamación, o el estado antiviral, ahí se ve que son dímeros por aquello, porque por ahí vi una pregunta que les ponían monómero y eso lo hacía pues falso, ¿verdad? Los Toll-like receptors trabajan como dímeros, hacen un dímero cuando reconocen el microorganismo. Entonces, si ustedes ven, aquí hay muchos diferentes receptores. Aquí ya les hablé de este receptor que les hablé como generalidad en los fagocitos, ¿verdad? El que reconoce complemento, ¿verdad? Opsoninas como el complemento anticuerpos. Vean que hay receptores de citoquinas
¿Por qué? Porque recuerden que les dije, la unión que se da entre las células son puras citoquinas que me dicen que tengo que hacer un proceso inflamatorio, o citoquinas que me dicen que tengo que hacer un proceso de reparación. ¿Por qué reparación? Porque ya les mencioné que una de las funciones de la inmunidad innata pues es reparación y los macrófagos hacen eso, ¿ok? Entonces vean la cantidad de receptores que llevan a, pues aquí está resumido y nada más dice qué es lo que sucede, pero en realidad son vías de señalización que ocurren. Vean que por aquí también los macrófagos son encargados de eliminar las células apoptóticas. Recuerden que la fosfatidilcerina en realidad está intracelular y en las células apoptóticas se expone, ¿verdad? Y entonces los macrófagos también tienen señales receptores para captar esa señal y entonces fagocitar esas células apoptóticas y cumplir con la homeostasis, ¿verdad? Y eliminación de células. Entonces, en general, ¿qué interesa? Que los macrófagos, recuerden, son fagocitos con todas las características que les acabo de decir, son de la inmunidad innata, su principal función es eliminar esos microorganismos. Ya les hablé de los centinelas, que vean, producen citoquinas y hacen quimiotaxis de leucocitos, como más monocitos y neutrófilos y demás para que se dé la inflamación. Las citoquinas, ya me parece importante mencionar por si en algo les sale la piroptosis, si alguno está muy familiarizado, pues súper bien. Los macrófagos y las células dendríticas son las células que pueden hacer piroptosis, que es una actividad citotóxica contra ellos mismos, que depende de lo que esté sucediendo, ¿verdad? Dentro de él y el microorganismo que esté tratando de evadir o no su respuesta, pues entonces se autoeliminan, por así decirlo. La eferocitosis, que es la eliminación de células apoptósticas, ¿verdad? Que incluso pasa en los neutrófilos, cuando ya pasa, ¿verdad? Ya elimino microorganismos, quedan células ahí, los neutrófilos, ¿verdad? Como estas células, y entonces los macrófagos los eliminan. Y después su participación, que si lo vemos y vimos y nos recordamos ¿cómo es que se llama? Las funciones que les di de la inmunidad innata, pues está muy bien, ¿verdad? Aquí hay ciertos receptores que reconocen citoquinas, ¿verdad? Que llevan a un estado de reparación y de fibrosis, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, por aquí les puse esto para que se recuerden, ahorita lo vamos a ver más adelante, que los macrófagos también son células presentadoras de antígeno profesionales. Recordemos que todas las células son presentadoras de antígeno no profesionales, que son las que tienen el MHC1, ¿verdad? Que son las que están involucradas con la respuesta para los linfocitos T citotóxicos, pero en el caso del MHC2, ¿verdad? Ahorita lo vamos a retomar un poco, no todas las células los tienen, solo las células presentadoras profesionales, que son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B, pero ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Para que les quede más claro y no solo traten de acordarse que es una célula presentadora de antígeno, ¿ok? Después tenemos los neutrófilos, la otra célula del sistema inmune innato que tiene esas mismas características muy semejantes a los macrófagos, ¿verdad? Que van a llegar, son los primeros que llegan al sitio de daño, ¿verdad? Cuando un macrófago residente se activa, pues manda citoquinas y lo primero que llama son los neutrófilos y al ratito ya van a llegar los neutrófilos y se va a establecer toda la respuesta. Entonces, recordarles ¿verdad? Lo mismo, esto que liberación de sustancias tóxicas, etcétera, es ese proceso de fagocitosis, ya se los mencioné como una generalidad. Recuerden que los neutrófilos son capaces de hacer nets que están hechas de histonas y de ADN, ¿verdad? Que los tiran extracelularmente y eso captura microorganismos. E igual que los fagocitos, ¿verdad? Expresan receptores FC para anticuerpos, ¿verdad? Y para complemento, igual, ahí puse eso, pero en realidad expresan todos para esos que les mencioné, digamos, como opsoninas, ¿ok? Entonces, les queda por ahí funciones principales, la fagocitosis, ¿verdad? Para eliminar, por ahí vienen todos los receptores que les he estado mencionando, pero para que sepan que a ellos también, cuando se los hablé como una generalidad, y lo principal, ¿verdad? Que es su actividad microbicida en los neutrófilos, ya sea por la fagocitosis que genera el fagosoma, el fagolisosoma, o por la formación de nets. Y también están involucrados en la reparación del tejido sano dañado. Ahí les puse el pus para que se acuerden que el pus es lo que tiene neutrófilos. Y esto que ustedes los requete saben de hematología, pero para recordar todos esos estímulos en ese proceso inflamatorio, cuando hay una infección, ¿verdad? O hay un proceso de daño, pues liberan citoquinas. Y muchas de esas citoquinas van a nivel de médula ósea, porque recordemos que ahí se producen las células, y es donde se produce esa leucocitosis que ustedes ven tanto en hematología, que ven un aumento de los neutrófilos y significa que hay un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio. Ok, solo como para que les
quedara por ahí y unirlo un poco a lo de la médula ósea. Esto se lo estudian ustedes si lo desean, ver diferencias principales entre neutrófilos y macrófagos. ¿Qué me interesa? Células del sistema inmune innato que lo que quieren es ingerir y destruir microorganismos. Esa es la función primaria, por así decirlo, ¿ok? General, porque recuerden, yo no lo tomé en cuenta, pero recuerden que hay dos tipos de macrófagos, unos que destruyen, y que son los M1 y los M2 que están más asociados también a la reparación. Entonces aquí que les puse esa es la principal de estos dos. ¿Ok? Entonces ya les hablé de esos dos fagocitos iniciales de la innata y ahora les voy a hablar de los granulocitos. ¿Por qué granulocitos? Porque tienen gránulos. Los neutrófilos también son granulocitos, pero digamos que su función, ya se las expliqué, que es por la fagocitosis y la eliminación de microorganismos. Entonces voy a hablarles de estos otros granulocitos, que son los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos. Eosinófilos y basófilos los encontramos en sangre periférica, mastocitos los encontramos solo en tejido. ¿Ok? Entonces, eosinófilos, por aquí les dejé esto, por aquello. En realidad, cuando hablamos de fagocitos, vea que en la diapositiva yo no les puse eosinófilos, les puse solo neutrófilos, macrófagos y las células dendríticas como CPA. ¿Ok? Pero bueno, ellas pueden fagocitar, pero no es muy importante. ¿Qué me interesa? Que tienen gránulos. Cuando estas células se activan, van a degranular. Estas células se asocian, que yo sé que ustedes lo saben, pero lo vamos a repasar, con procesos de infección por el mintos, ¿verdad? Parasitosis por el mintos y también en procesos alérgicos. Tienen gránulos y tienen proteínas como la proteína básica principal y la proteína catiónica, que se saben que son citotoxinas y son muy útiles para la eliminación del mintos. Y entre otras funciones, pues activan mastocitos, porque vamos a ver qué tanto mastocitos, basófilos, eosinófilos, sobre todo mastocitos y eosinófilos, se relacionan con la eliminación de los elementos, ¿ok? Y sí me interesa decir que por ahí pueden encontrar que los eosinófilos también ayudan a la eliminación de bacterias, no solo del mintos, ¿ok? También tienen receptores FC de anticuerpos que pueden estimular más su degranulación, sobre todo de IgA y de IgG. Si ven ese IgE pequeñito, lo puse ahí porque se dice que los que tienen son muy poco, y tienen muy poquitos los eosinófilos y no se entiende muy bien su interacción, ¿ok? La IgE es más para basófilos y mastocitos, ¿ok? Igual tienen todo light receptors y este se los puse aquí. Yo sé que es algo muy, muy detallado, pero me interesa para que por aquello que les dije que se los puse en inmunidad innata, pero no es tanto inmunidad innata, tienen receptores para interleucina 5. La interleucina 5 se produce en la respuesta TH1, ahorita les voy a poner un gráfico para que refresquen, la respuesta TH1 que se da sobre todo para microorganismos intracelulares, ¿verdad? Y también, perdón, para la respuesta TH2, que es la que se da más para el mintos. Entonces, en la respuesta TH2, entonces esos linfocitos producen la interleucina 5 y eso atrae eosinófilos. Y recuerden que las citoquinas andan por ahí, pero también las células tienen que tener receptores para esas interleucinas. Entonces, solo para que vean ahí la asociación del eosinófilo y de su actividad con la respuesta adaptativa, que es esta respuesta de linfocitos T cooperadores, la TH2, que nos ayudan a eliminar los helmintos. Entonces, contribuyen en procesos alérgicos y procesos de helmintos y tienen gránulos, se tienen que degranular para que liberen compuestos, ¿verdad? Que se asocian a eliminar los microorganismos y también, si no hay microorganismos, generalmente se asocian a procesos alérgicos. Luego tenemos los basófilos y los mastocitos, también granulocitos, solo que los mastocitos solo los encontramos en tejidos. Estos no fagocitan, sobre todo se ven en respuesta a parásitos y alergias. Por aquí les puse hipersensibilidad inmediata tipo 1, pero Julián les da una clase de eso. Pero para que vean, ¿verdad? Pues lo inicial de esa respuesta, que es la participación de esas células. Estas células sí tienen receptores de alta afinidad por FSFC de la inmunoglobulina, ¿ok? Entonces, aquí hay un receptor y por eso se une esa inmunoglobulina E. Y cuando se une el antígeno, ¿verdad? Se degranulan. Entonces, esa unión los activa y se degranulan. Eso es lo que pasa en los basófilos y también puede suceder en los mastocitos. Los mastocitos, ya les mencioné, están más que todo en tejidos. Vean, en tejido como piel, respiratorio, genital, digestivo. Si ustedes ven, son tejidos donde estamos propensos a que entre un microorganismo. Por eso todo es tan sabio y está ahí. Y esta foto se las puse solo para que lo recuerden, ya sea para el examen o para la vida. Generalmente los mastocitos están así, muy, muy cerca de los vasos sanguíneos. Por eso es que cuando un mastocito se activa, ¿verdad? Y empieza a degranular o a producir citoquinas, un mastocito no siempre se degranula, puede solo
secretar citoquinas, la inflamación aguda es muy, muy rápida porque está demasiado cerca de los vasos sanguíneos, entonces todavía es más rápida que si estuviera solo en el tejido. Y nada más quería recordarles esto, igual que los basófilos participan en infecciones por helmintos, participan en, ¿verdad? Por parásitos como los helmintos, participan en infecciones, digo, en las respuestas alérgicas, pero también en infecciones contra bacterias, como infecciones microbianas. Son capaces de matar bacterias y de inactivar toxinas microbianas. Y solo para que vean la cantidad de receptores que venimos hablando que tienen ellas. Y también porque me interesa que si les mencioné este receptor, ¿verdad? Que lo que reconoce es el FC de la IgE, que después se une aquí un patógeno o un microorganismo y entonces se degranula, pues los mastocitos se pueden activar por esa vía o se pueden activar por otras vías, como por ejemplo las anafilotoxinas, que son otro componente del complemento, ¿se acuerdan? El complemento es parte de la respuesta humoral innata, ¿verdad? Que es capaz de formar el MAC, que lo que me hace es lisar microorganismos, ¿verdad? Microorganismos o agentes extraños, pero en ese proceso que ustedes recuerdan que yo no les voy a hablar, ¿verdad? En ese proceso pues generan anafilotoxinas como la C3A y la C5A y también opsoninas como la C3B que ya les mencioné. Pues entonces los mastocitos también se pueden degranular por otras vías, ¿ok? Y también y vea que tienen toll-like receptors también. Y también los mastocitos pueden ser activación vía IgE, puede ser activación independiente de IgE, solo porque encuentran un microorganismo, ¿verdad? Los sensan de alguna manera. Y también pueden que se degranulen o no, como ya se los mencioné, que solo producen citoquinas. Citoquinas que ya sea respuesta TH2 o otra respuesta, ¿ok? Ahí ya terminamos. Aquí les dejo una comparación de mastocitos, eosinófilos y basófilos, pero esas son las generalidades. Los tres tienen gránulos, liberan gránulos. Importante la histamina, que están tanto en basófilos como, ¿cómo es que se llama? Como células, como los mastocitos, que esos contribuyen mucho a la respuesta alérgica, ¿verdad? Que da esa vasodilatación y demás. Ok, hasta ahí. Llegamos con estas células del sistema inmune, una de las células del sistema inmune innato, ¿verdad? Los que trabajan como fagocitos para eliminar y después estos otros que se degranulan igual para eliminar microorganismos. Ahora les quiero hablar de las células dendríticas que también las clasificamos como células del sistema inmune adaptativo. Ay, pucha, mire, ya llevo casi una hora. Vamos a ver cómo nos termina de ir. ¿Ok? Las células dendríticas, recordar, ¿verdad? Ustedes lo saben, las células dendríticas son células centinela también, como los macrófagos residentes. Las células dendríticas se consideran células centinela, ¿verdad? Que ellas están ahí. Mira, centinelas es con C, acabo de ver. Bueno, que están también, son parte de estas células del sistema inmune innato y estas generalidades que les expliqué, ¿verdad? Que tienen PRRs y reconocen tanto PAM como DAMS y se consideran células centinelas del sistema inmune, ¿ok? Ellas se están monitoreando. ¿Y por qué? Porque ellas son las que unen el sistema inmune innato con el sistema inmune adaptativo, ¿ok? Son las que les presentan a los linfocitos T. ¿Recuerdan esto? Entonces es muy importante para recordar ese conecte celular entre estos dos tipos de inmunidades, ¿ok? Y además es importante que recuerden, la única función de las células dendríticas no es ir y activar una célula T. Ella, ¿verdad? Ella está ahí, sobre todo en tejidos, ellas generalmente están en tejidos, por aquí se los puse, se encuentran principalmente en tejidos linfoides, piel y mucosas, sensando a ver si encuentran algo. Y cuando sensan algo no es que simplemente se van, también producen citoquinas que desde ahí estén modulando, ¿verdad? Que llegan mucho más rápido, que estén modulando esa respuesta inmune adaptativa o esa respuesta inmune innata de inflamación que se está dando en el lugar. Pero su función principal sí es presentar, al ser una célula presentadora de antígeno, a los linfocitos T que están en los órganos linfoides secundarios, ese microorganismo que ella sensó que estaba por ahí. ¿Ok? Igual ya se los mencioné, secretan citoquinas, reconocen tanto PAM como DAMS. Aquí me interesa a fagocitosis, internalizan antígenos por fagocitosis, por pinocitosis o por endocitosis mediada por receptor, que eso es lo de la clatrina y así, pero para que sepan que ellas internalizan y sí hacen fagocitosis, aunque su función final es diferente a los fagocitos que ya les mencioné de la inmunidad innata, ¿ok? Entonces ya saben, expresan moléculas tanto de clase 1 como de clase 2. Así que pueden presentar tanto a los linfocitos T citotóxicos como a los linfocitos T cooperadores, que es la función que generalmente pues describimos y recordamos más, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Ok?
Listo, esas son las células dendríticas que son del sistema inmune innato, sí, el sistema inmune innato y nos conecta con el sistema inmune adaptativo. Algo que les quería recordar aquí, por si les preguntaran para que lo tengan presente, recuerden las células de Langerhans, que son células dendríticas que están en piel. Yo les puse, se encuentran principalmente en tejidos linfoides, piel y mucosas, y les quería rescatar esa. ¿Por qué esa? Por el nombre tan particular que tienen. ¿Y dónde están? Vean, tan sabio es que están exactamente en un lugar donde si logra entrar un microorganismo, a pesar de la barrera que tengamos, pues entonces esas células dendríticas se activan, se producen estas citoquinas y demás inflamatorias para que se recluten leucocitos y demás y se van a los órganos linfoides secundarios, como los ganglios linfáticos, a montar una respuesta para que se active la respuesta celular adaptativa, ¿verdad? Que es más lenta, pero que es muy efectiva, ¿ok? Y la última célula que les quería mencionar del sistema inmune innato son las células NK. ¿Ok? Las células NK son del estirpe linfoide, son capaces de eliminar una célula blanco. Es importante, son del estirpe linfoide, al igual que los linfocitos B o T, pero ellos no tienen receptores específicos para antígenos. Por eso están en la inmunidad innata. ¿Ok? Generalmente pueden estar en tejidos sobre todo, pero también en sangre periférica porque están monitoreando a ver si encuentran algo. Lo que tienen es actividad citotóxica. Ellos liberan granzimas y perforinas que dañan esas células, sobre todo se dan en células tumorales y en células por virus. De hecho, dentro de la respuesta inmune innata contra los virus, además de estas células del sistema inmune que están produciendo interferones, ¿verdad? Que es muy característico de esta respuesta, pues también están los NK, que los NK también producen interferones, pero son capaces de eliminar esa célula, ¿ok? Y recordemos que el interferón gamma también es útil para activar macrófagos y sobre todo CD8, que es importante para estas respuestas T que ahorita vamos a ver. Y por aquí les dejé ese CD16 porque me interesa que les quede claro que los NK eliminan microorganismos, ¿verdad? Cuando los reconocen, ¿verdad? Como células en problemas o células infectadas, porque si ustedes ven esta imagen es muy bonita porque se ve la interacción acá célula-célula. Las células NK tienen receptores que se unen a receptores en una célula blanco, que si la célula está totalmente bien se considera una señal de inhibición. Entonces el NK no va a liberar sus granzimas ni sus perforinas y no va a eliminar esa célula. Vean que es una interacción célula-célula para que se acuerden de eso que está ahí. Pero resulta que hay otras señales cuando hay un daño que le dicen a esa NK que realmente hay un daño. ¿Como cuál? Esto que les puse por aquí. Detectan disminuciones de la expresión del MHC1. Si recuerdan, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver otra vez. El MHC1 está en todas las células, ¿verdad? Del organismo, ¿verdad? Que son las células presentadoras de antígeno no profesionales, que pueden ser infectadas, y estas MHC1 son los que le presentan a los linfocitos TC, a los linfocitos CD8, que son citotóxicos y que eliminan esas células. Algunos virus, ¿qué hacen? Disminuyen la cantidad de MHC1 que hay en esa célula blanco, esa célula que infecté, como una manera de evadir la respuesta y de que los CD8 no puedan. Pero, ¿verdad? Tenemos que cubrir por todo lado, ¿verdad? Entonces, las células del sistema innato, las NK, pues pueden sensar esa expresión de MHC1 o otras señales que lo activan y que le dicen, esta célula sí está infectada, tengo que liberar mis perforinas y mis granzimas, ¿ok? Y mis granzimas, perdón. Y eso puede ocurrir, ¿verdad? Por esos receptores, ¿verdad? Por esas señales de inhibición o más bien de activación. Y también hay otra cosa que yo sé que ustedes se los han mencionado, sobre todo en virus o así, ya en las clases, ¿verdad? Específicas para ciertos microorganismos, que es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Qué es esto qué pasa? Bueno, por eso se los puse por acá. Los NK tienen CD16. ¿Qué es el CD16? Una porción que reconoce el FC de los anticuerpos. Entonces, cuando reconoce el FC de los anticuerpos y ese anticuerpo reconoce esa partícula viral, por ejemplo, o esa célula que está infectada por ese virus, ¿verdad? Alguna alteración, entonces se da la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Lo mismo que él hace, solo que potenciado por la presencia de un anticuerpo. Listo. Entonces hasta ahí vemos las células del sistema inmune innato en carrera, yo sé, pero con las funciones principales, tratando de darles generalidades para que después puedan, ¿verdad? Como ir colocando esas células en cada lugar. Entonces ahora vamos a hablar de la respuesta inmune adaptativa.
Recuerden que tenemos los linfocitos B y los linfocitos T. Y que esos linfocitos en realidad son los que dan esas características de la respuesta inmune adaptativa. Recordemos, especificidad, no voy a entrar en detalle, ya lo vimos, diversidad, memoria inmunológica y reconocimiento de lo propio y lo extraño. Aquí, la inmunidad innata también tiene la capacidad del reconocimiento de lo propio y lo extraño. Pero quise dejar esto aquí para recordarles algo que van a ver, que es que las alteraciones de esta respuesta celular en el reconocimiento de lo propio y lo extraño es lo que nos lleva a las enfermedades autoinmunes, ¿ok? Que no pasa así en el sistema inmune innato, donde nosotros, los receptores no reconocen células propias, y hay células hay, ¿cómo se llama? Señales inhibitorias y demás que hacen que el sistema innato no nos dé este problema. Nos dan inmunodeficiencias, pero no autoinmunidad. Entonces es en la respuesta inmunidad adaptativa donde vemos alteraciones de este reconocimiento de lo propio y lo extraño y es donde tenemos enfermedades de autoinmunidad que ustedes van a ver, ¿ok? Yo nada más les estoy dando la generalidad y comunicándolos un poquito ahí en contexto. Ustedes saben que la respuesta inmune adaptativa es demasiado amplia, muchachos, entonces yo voy a resumirlo para que tengan estas características generales. Les puse uno que dos ahí mecanismos, pero me interesa que tengan estas características generales. Yo sé que ustedes tienen que estudiar mucho y son demasiados detalles, pero a veces estas características generales, que las tengan bien claras, les ayudan. Bueno, sí, saber si un enunciado está bueno o sobre todo para poder eliminar un enunciado, ¿verdad? Y saber que no, que, o sea, que está todo, si le ponen a uno la función del CD4, se la ponen al CD8 o viceversa, ¿ok? Entonces recordemos, los linfocitos B y T, ¿verdad? Se dividen en tres poblaciones. Los naïf, que son los vírgenes que no han reconocido el antígeno, las células efectoras y las células de memoria, ¿ok? Entonces, estas células efectoras y estas células de memoria se van a producir cuando hay un encuentro con el antígeno. Entonces, en los linfocitos B tenemos el linfocito B con su receptor, ¿verdad? Que en el caso de las células naïf siempre va a ser una IgM o con una IgD, siempre IgM e IgD. Entonces, reconocen, se va a dar una proliferación, que aquí está todo aquello que ustedes estudiaron de la expansión clonal, ¿verdad? Que un clon siempre va a tener receptores para el mismo antígeno, etcétera. Y cuando proliferan y se diferencian todo esto a nivel de los órganos linfoides secundarios, se los adelanto porque ahorita lo vamos a ver y para que integren todo, se convierten en células efectoras, que en los linfocitos B las células efectoras son las células plasmáticas, que van a producir los anticuerpos. Y las otras células que se derivan de esa activación son las células de memoria. Ahí están tres linajes: vírgenes, efectores y memoria. Y en el caso de los linfocitos T, igual tenemos, aquí recapitulamos otro dato que por ahí se los voy a mencionar. Vean que los linfocitos B reconocen antígenos libres, ¿verdad? En esto está muy bonito y aquí no. Reconoce antígenos en el contexto del MHC1 o 2. Proliferan igual y se diferencian en órganos linfoides secundarios y producen las células efectoras que ya sean una TH, una T cooperadora o una TC, una T citotóxica, que producen citoquinas y demás, y ahorita vamos a ver, y bueno, ya lo hemos ido viendo un poquito. Y las famosas células de memoria. Esos son los protagonistas en general. Recordemos, a mí me encantan las imágenes, yo aprendo mucho con imágenes y me es más fácil explicarles y por eso escogí estas que todas son de lavas. Entonces, recordemos como generalidad, entonces, el linfocito B tiene estos receptores, ¿verdad? Que reconocen el antígeno, ¿verdad? Y eso va a llevar a una activación, ¿verdad? Que produce una célula efectora. Yo sé que aquí falta algo que ahora les voy a mencionar, que es el papel de los linfocitos T, ¿verdad? Los linfocitos T cooperadores también tienen un efecto ahí, pero digamos que esto es un resumen como general. ¿Ok? Entonces esas células plasmáticas que son las células efectoras van a producir esos anticuerpos. ¿Anticuerpos que qué? Que neutralizan el microorganismo, uniéndose, ¿verdad? Al microorganismo, por ejemplo, a las partículas virales y evitando que entren en la célula u otros mecanismos. También activan el complemento. Recuerden que, por ejemplo, la vía clásica que se activa con el C1Q, ¿verdad? Que se activa y cuando se activa el complemento, además de hacer ¿cómo es que se llama? Un MAC que puede hacer, ¿verdad? El complejo de ataque a membrana, ¿verdad? También generan afilotoxinas y también genera las opsoninas que les mencioné. Entonces, al generar esas opsoninas, ¿verdad? Ya sea del complemento o los mismos anticuerpos, pues incentiva la fagocitosis. Vea que todo lo que les he hablado pues está muy relacionado. Y también permite, como ya les dije, la activación de complemento, aunado a esto también la fagocitosis cuando produce el C3b, ¿ok? Después tenemos los linfocitos T cooperadores que recuerden, los TH,
los TH, ¿verdad? Por helper en inglés. Los TH son los directores de la orquesta. Ellos influyen en todo, en los linfocitos B, en los linfocitos T citotóxicos, o sea, ellos en los macrófagos, o sea, hay una gran diversidad y lo que interesa aquí es que vean, ¿verdad? Que otra vez se los repito, ellos solo reconocen el MHC, ¿verdad? En ese caso son TH, así que ya sabemos que este MHC solo puede ser MHC clase 2. ¿Y qué ayuda a activación de macrófagos? Esos que les mencioné, ¿verdad? A la proliferación de linfocitos T y B, al mismo proceso inflamatorio, se producen citoquinas, ve aquí el gran papel de las citoquinas, porque producen inflamación para que lleguen más leucocitos, más macrófagos, etcétera, dependiendo del microorganismo o patógeno que esté causando el daño. Luego tenemos otro tipo de linfocitos que son los T citotóxicos, ya les mencioné, matan la célula infectada y reconocen MHC1, y los T reguladores, ¿verdad? Que inactivan mucho linfocitos. Ok, entonces esas son generalidades de esas clases. Vamos a repasar nada más para que les quede por ahí, porque ya les he venido mencionando, a mí me gusta mucho repetir, linfocitos B, ¿verdad? Que maduran en la médula ósea, aunque por ahí les agregué con último paso en el vaso, que es cuando adquieren el BCR de la IgD. Entonces es una membrana, hay gente que solo le dice BCR, pero inmunoglobulina, anticuerpo, en realidad tiene la misma conformación, ¿ok? Eh, importante son, ya se los había mencionado, son receptores específicos y esto es para que se acuerden, porque yo recuerdo en aquellos tiempos que a veces hacían enredos a algunos estudiantes. Entonces, para que les quede claro, cada linfocito B posee muchas moléculas de inmunoglobulina, no es un solo receptor, por eso vean este montón. Y la misma, o sea, cada uno de los que está ahí tiene la misma especificidad. Por eso cuando hablamos de expansión clonal, sabemos que un clon tiene la misma especificidad. Todas las células iguales que se dividen son únicamente para cierto carbohidrato o para cierto polisacárido o para cierto ácido nucleico o para, ¿verdad?, de esos antígenos que podemos tener. ¿Ok? Entonces, eso que quede muy, muy, muy claro, que bueno, ya eso lo mencionáramos, que se diferencian las células plasmáticas y aquí esto, que sí quiero que les quede, células presentadoras de antígeno a linfocitos T, porque por aquí dice que las células T cooperadores también contribuyen a la proliferación y diferenciación de linfocitos B. Y la única manera es mediante la presentación de antígenos por parte de los linfocitos B. ¿Ok? Que era esto que está aquí con el MHC clase 2. ¿Ok? Y esto ya se los he venido mencionando, pero para que les quede claro, ya vamos a hablar de los linfocitos T. Los linfocitos B ya vimos su generalidad, que al final es producir anticuerpos, y los linfocitos T, que vamos a tener dos, que ya se los mencioné, pero para que les quede en esta diapositiva, son las células T cooperadoras, que recuerden los clústeres de diferenciación, que son esos CDs que están en las células, ¿verdad? Estos son las generales que se tienen que acordar, el CD4 para los linfocitos T cooperadores, el CD8 para los linfocitos T citotóxicos, pero recuerden que hay otros, ¿verdad? Hay otros que nos identifican las células de memoria, hay el CD3 que solo están los linfocitos T, etcétera. Pero esos deben recordarlos. Entonces, el CD4 para cooperador, el CD8 para células citotóxicas, importantísimo, ya se los he venido diciendo, los linfocitos T, a diferencia de los linfocitos B, no reconocen antígenos completos, solo péptidos antigénicos, ahí vienen. Y esos antígenos no los pueden reconocer libres, esos péptidos antigénicos no pueden estar libres, solo unidos a las moléculas de MHC. En el caso de los CD4, en la clase 2, que solo están las células presentadoras de antígenos, que no los voy a poner a decir, pero ya se lo saben, que son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Y el MHC clase 1, que está acá en todas las células nucleares de nuestro cuerpo, que son los que presentan a un linfocito CD8. ¿Por qué? Porque son citotóxicos, ¿verdad? Lo que quieren eliminar es cualquier célula que esté en problemas y que esté infectada, ¿ok? Esto se los puse por aquí seguro ya lo vieron en virus y cuando vieron VIH y eso, pero para que se acuerden, porque yo les estoy hablando de generalidades, la proporción CD4-CD8 siempre es de 2 a 1 en condiciones normales. ¿Por qué sirve esto? Porque en el HIV, yo sé que ustedes también saben más que yo, porque ya yo no me acuerdo tanto, el HIV lo que hace es eliminar los CD4. Entonces, según cuando una persona está infectada con HIV, cuando pasa a ese
etapa de SIDA, a ese síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es cuando se revierte esa cantidad, que es cuando ya no está en 2:1, sino que tiene más CD8 que CD4. Recordarles que la mayoría de esos receptores, esos TCRs, ¿verdad? De los linfocitos, yo no voy a entrar en detalles de toda la conformación y eso, y espero que no les pregunten, pero que la mayoría son alfa beta. Existen los gamma delta, que son otros linfocitos ahí, pero que la mayoría son gamma delta, ¿ok? Y entonces, viendo todas esas generalidades, recordarles entonces este tipo de respuestas, que es la TH1, la TH2, la TH17 y la TFH, que son los foliculares. Entonces recuerden, la TH1 está dada, no es la única, pero la que más da son interferón gamma, que es sobre todo a los patógenos intracelulares. Y aquí pasa mucho con los virus. Recuerden que la inmunidad innata se produce en interferones. Yo les dije, había dos vías, o producir la inflamación o producir interferones. Y vean que dentro de esos interferones tenemos esa respuesta TH1 para microorganismos intracelulares y ahí incluyen los virus, ¿verdad? Pueden ser bacterias intracelulares y demás, pero uno se centra mucho en los virus. Entonces, para que vean que lleva a la activación de macrófagos. Y si aquí están los macrófagos, ¿se acuerdan que los macrófagos son células presentadoras de antígenos? Porque si bien ellos se pueden activar fagocitando, cuando hay una respuesta TH1, porque tenemos que eliminar ese microorganismo intracelular, pues se activa esa respuesta TH1 a nivel de los órganos linfoides secundarios y tienen que ir por sangre y dirigirse y ir al tejido donde está el daño y buscar esos macrófagos, que los macrófagos le presenten de nuevo el antígeno para el que ya ellos no son naif, ¿verdad? Porque solo las células dendríticas pueden presentar a un virgen, pero entonces cuando llegan al tejido, esos macrófagos también tienen MHC2 que lo presentan ¿para qué? Para que lo estimulen aún más y fagociten aún más porque necesitamos eliminar ese microorganismo patógeno. Y en esa respuesta, aunque vean que quede claro, estoy hablando solo de respuesta adaptativa, pues está involucrada la respuesta innata con esa producción de interferones y también con los linfocitos NK. Los linfocitos, perdón, las células NK que son del estirpe linfoide, ¿ok? Que ellos también están eliminando células con parásitos intracelulares como los virus. Listo, entonces teníamos esa respuesta TH1, ahí viene, es súper resumido, hay otras cosas, pero genial. Luego tenemos la TH2 que se da por interleucina 4, 5 y 13. Aquí me interesa eosinófilos, ¿se acuerdan que cuando les dije eosinófilos les puse, uy, aquí les puse esto que tiene receptores para interleucina 5? Es un detalle demasiado detallado, pero es para que se asocien cosas y se acuerden que la respuesta TH2 generalmente es para parásitos como los helmintos y se asocian con un reclutamiento de eosinófilos. Llegan eosinófilos y tienen que liberar sus, ¿cómo es que se llama? Sus gránulos, lo que hay en sus gránulos para que ayuden a eliminar esos microorganismos, ¿ok? Después está la TH17, que es más para microorganismos extracelulares como hongos y bacterias y lo que recluta son neutrófilos en el sitio de daño. ¿Por qué? Porque los neutrófilos son de la respuesta innata, pero ellos son buenos fagocitando y eliminando. Aquí ustedes plasman muy bien la interacción entre la inmunidad innata adaptativa, aunque yo se las estoy dando por separado. ¿Ok? Y los TFH hace mucho recuerdan que yo les dije que una de las células presentadoras de antígeno profesionales, además de las células dendríticas, que son las que presentan a los T cooperadores, son los que los activan, ¿verdad? También, como célula presentadora de antígeno profesional, teníamos los macrófagos, que ya entendemos de nuevo por qué es que tienen eso, ¿verdad? Aunque ellos fagociten y se activen con todos esos PRR que tienen, ¿verdad? Para activarse y fagocitar, pues son células presentadoras de antígeno también, profesionales, porque presentan a los TH, a los TH1 y así se potencia su actividad. Y los linfocitos B también son células presentadoras de antígeno y tienen MHC tipo 2, ¿por qué? Porque necesitan esa extra estímulo para producir anticuerpos de buena afinidad y producir, digamos, las células efectoras y que se produzcan. Y ahí es donde entran los TFH. Antes se creían que eran TH1 o TH2 que estaban en los órganos linfoides secundarios y se quedaban ahí estimulando a los linfocitos B. Ahora se habla por esos mismos CD y diferentes identificaciones que les hacen a las células, que a nivel de órganos linfoides secundarios, que es donde se da la respuesta, pues tenemos estos linfocitos T foliculares que nos ayudan a activar aún más los linfocitos B. Vean que tanto aquí como aquí hablamos de célula presentadora de antígeno porque necesita interaccionar ya sea con esta célula, el linfocito B, o con los linfocitos TH1, que ya se activaron y sabemos que van para una respuesta TH1 para que se potencie su acción. ¿Ok? Y algo que ya les mencioné, que era lo propio y no propio, pues pueden haber enfermedades relacionadas con esta respuesta adaptativa, ya sea autoinmunidad, en el caso de TH1, TH17 y
¿cómo es que se llama? Y las T foliculares por producción de anticuerpos, ¿verdad? Que reconozcamos cosas que no deberíamos reconocer, como todas esas enfermedades autoinmunes que ustedes van a ver. Y en el caso de ALH2, la alergia. ¿Ok? Entonces ahí les súper resumí, vamos a ver cómo vamos. Ay, qué dicha, vamos bien. Eh, Espero que ustedes estén bien, muchachos. Yo sé que es mucha información, pero ustedes ya esto en algún momento lo revisaron y yo lo que quería era darles pues una pincelada general para que supieran pues con qué guiarse en estudiar. Entonces ya vieron todas esas poblaciones y nada más les voy a mostrar dos mecanismos, ¿verdad? Ya es, hay muchas generalidades y muchos detalles, pero en lo personal, y espero que así sea, pues con que ustedes manejen esto, pues se dan cuenta que tienen un buen background ahí de inmunología. Solo recordarles esto porque me interesa que les quede claro esa relación inmunidad innata adaptativa, ¿verdad? Esto es uno de los tantos mecanismos, ¿verdad? Que no se tienen que saber en la totalidad. Bueno, a menos de que después se dediquen en el posgrado, pero por lo menos para que tengan esa idea general. ¿Recuerdan esto que les hablé aquí de la respuesta TH1? Donde los macrófagos, ustedes ya desde el inicio hablamos, son fagocitos, ellos pueden fagocitar y eliminar simplemente, pero esa respuesta no es totalmente necesaria, es una respuesta ahora rápida de contención y después tenemos la respuesta adaptativa, ¿verdad? Y además así generamos células de memoria por si después tenemos otra vez el microorganismo, etc. Entonces, esto es a nivel del sitio de infección. ¿Ven esto que está acá? Entonces, ahí van a haber células dendríticas. Esto es muy simple, pasan más cosas, pero vamos a hacerlo así, porque también hay macrófagos y otras cosas que se están activando, y neutrófilos y demás al mismo tiempo, generando citoquinas y mandando citoquinas, ya dando como un ahí, como un olorcito de que lo que se necesita es una respuesta TH1. Pero bueno, entonces la célula dendrítica tiene que viajar por linfa, ¿verdad? Porque recordemos que por ahí es donde viaja la célula dendrítica. Ahorita recuperamos eso al final. Tiene que viajar hasta un órgano linfoide secundario, el que es ¿cómo es que se llama? El nódulo linfático, ¿verdad? Y ahí tiene que activar esas células naïf. Recuerden que las únicas, ya se los mencioné, las únicas células presentadoras de antígeno que activan células vírgenes naïf, TSD4, CD8, son las células dendríticas. Entonces los activan. Todas estas señales de coestimulación y citoquinas que estimulan eso, muchachos, yo no se los voy a explicar porque además no me da tiempo, pero recuerden que, ¿verdad? Que también hay señales coestimuladoras. Entonces eso activa esos linfocitos CD4 y esos linfocitos CD4 saben que tienen que ser se proliferan, ¿verdad? Y se hacen células efectoras. Y esta respuesta es una respuesta efectora digo, TH1, que tiene que ir a sangre. La única manera, ¿cómo se llama? Adelantándonos un poquito, de salir del ganglio linfático es por los vasos eferentes, es la única manera. La única manera de que un linfocito naïf, T o B, entre a los ganglios linfáticos, a los nódulos linfáticos, es por los vasos aferentes y solo salen por los eferentes. Van a la linfa y de la linfa pasan a sangre y de sangre van al sitio. Y vean que aquí, aunque ya hay macrófagos previamente activados, y tienen que interaccionar nuevamente como macrófagos que tienen capacidad de célula presentadora de antígeno para que se estimule aún más esa fagocitosis y esa eliminación. Y no solo eso, también se producen otras citoquinas que llaman más monocitos y más neutrófilos y hace inflamación. Entonces, aquí, además de la célula dendrítica, ya tenemos fagocitos y neutrófilos y demás. Pero para que ustedes vean esta respuesta tipo TH1, yo la quise sacar sobre todo para que les quede plasmado esa interacción para el examen y para la vida de la respuesta adaptativa innata. Y después les quería mostrar esta porque cuando les hablé de dendríticas y así, no les quise hablar de, de eso muy detallado para que no se hiciera mucho enredo y fuera mucha información, pero recuerden entonces que los linfocitos T citotóxicos lo que nos eliminan son células dañadas, ¿verdad? Pero esas células que nosotros andamos ahí por todo lado monitoreando son muy poquitas. Ellas necesitan ir a los nódulos linfoides, ¿verdad? A los ganglios linfáticos, a los órganos linfoides secundarios y montar una buena respuesta para que tengamos muchas células, ¿ok? Entonces aquí hay algo que espero no les pregunte, pero que esas son ideas que tienen, conceptos que tienen que tener ahí, que es la presentación alternativa de las células dendríticas. Cuando les hablé de células dendríticas, les dije, tiene MHC1, MHC2, pero yo solo les hablo de que las células dendríticas convencionales son las que presentan a los linfocitos T cooperadores. Pero bueno, las células dendríticas también tienen MHC1 y tienen la capacidad de activar a los linfocitos T
citotóxicos, ¿ok? A nivel de órganos linfoides secundarios para que se monte una buena respuesta, porque ahí es donde se da la proliferación, ¿verdad? Y donde se estimulan bien, porque incluso en ese proceso también se involucran las células cooperadoras. Recuerden que les dije que eran las directores de la orquesta, entonces todas las células influyen, en realidad casi que todas las células con sus citoquinas y demás. Y entonces ahí es donde se recluta el ejército para que salgan por el único vaso que pueden salir, que son por los vasos eferentes del ganglio, vayan a sangre y vayan a hacer su efecto a nivel del tejido, que al igual que la CNK, lo que hacen es eliminar células mediado por granzimas y perforinas, ¿ok? Y de nuevo recordarles aquí que las CD8 solo reconocen MHC1 y por eso el MHC1 está por todo lado, porque cualquier célula puede ser infectada, ¿verdad? Recuerden que esta respuesta es parte de la respuesta TH1 que se da, ¿verdad? La respuesta TH1, que es la respuesta adaptativa y que elimina los microorganismos. Sin olvidar que está la parte de las células NK, que es innata, pero también es útil para microorganismos intracelulares, ¿ok? Esto fue una súper pincelada, yo sé. Vamos a ver cuánto me queda. Súper bien. Ahorita nada más les voy a hablar ya de lo que venía ahí en el tema, que son de los órganos. Vean el montón de... Ese es un resumen de todo un curso de un semestre, pero ahí, a mi consideración, muchachos, espero no equivocarme, de verdad, yo hago esto con mucho gusto y tratando de que, ¿verdad?, de que les quede todo esto muy claro, pues ahí se ven los conceptos más importantes a mi parecer, ¿ok? Si ustedes quieren ahondar, porque tal vez no les quedó algo muy claro, igual me pueden escribir, yo con mucho gusto, yo sé que tienen que estudiar demasiado, entonces tal vez no tengan tiempo, pero yo con mucho gusto, o si ustedes algo les quedó y necesitan leer un poquito más para todavía integrar más. Yo estoy tratando de hacer como un cuento, aunque tiene demasiados protagonistas. Y entonces llegamos a esta parte final, ya les hablé de innata, de adaptativa, de quiénes se activan, al final lo que queremos es eliminar microorganismos o células dañadas. Y hablamos de PAMS y DAMS, eso es innata, ¿verdad? Y adaptativa es otra cosa. Traten de diferenciar muy bien esas características que les mencioné, como es esa historia. Y entonces les voy a hablar un poquito brevemente, y ustedes también llevaron esto, no voy a entrar mucho en estos detalles. Cuando di esta clase sí entré en mucho detalle, pero me parece que para ustedes no es tan necesario. Sí recordar esa generalidad. En los órganos linfoides primarios se producen y maduran los linfocitos. En los órganos linfoides secundarios es donde se da esta interacción de los linfocitos con los antígenos para que se activen y proliferen y se lleven a cabo toda esta respuesta con ese montón de protagonistas que les acabo de mencionar, ¿ok? Ahí se genera la respuesta inmune adaptativa mediada por los linfocitos. Y aquí les quiero mencionar algo que no lo metí porque si no, no me iba a dar chance y de hecho me tengo que apurar un poquito, que es la circulación, la recirculación de esto. Hablamos por ahí cuando hablamos del rodamiento y de la extravasación en el proceso inflamatorio, yo les puse ahí un dibujito para que se recordaran que los linfocitos T cuando se activan, pues tienen que ir al sitio del daño, como este, ¿verdad? Y entonces hacen eso mismo, rodamiento y demás. Eso se llama la circulación normal de esos leucocitos, pero está la recirculación, que eso se da entre sangre y linfa. Siempre, siempre están recirculando y es una característica muy provechosa porque eso permite que incluso los naif vayan a cada uno de los ganglios por aquello que encuentren ahí su antígeno y tengan que montar o su célula presentadora de antígeno con el antígeno y entonces ahí se ve. Entonces es muy importante. Recuerden que la linfa, que la sangre en los vasos en los vasos sanguíneos sale el líquido, ¿verdad? Y en ese líquido pueden salir, ¿cómo es que se llama? Proteínas y demás, y también pueden salir las células, pueden salir células dendríticas o pueden haber células dendríticas ahí u otras células, y esas células que están ahí tienen que recircular. Así como los naif recirculan, tienen que recircular los antígenos, o los antígenos en el contexto de las células presentadoras de antígeno, ¿ok? Porque eso así viajan, o los antígenos solos, o las células, o los antígenos en contexto de célula presentadora de antígeno. Entonces, para recordar ese protagonista que es muy importante y que al final lo que hace es llevarlos a los órganos secundarios para que se establezcan. Entonces, órganos linfoides primarios, médula ósea, no voy a entrar mucho en detalle, médula ósea y timo. Recuerden, en la médula ósea ya les hablé de todo esto, así que no voy a entrar en mucho detalle. ¿Qué me interesa que les quede aquí? Claro, se producen todas las células, incluyendo los linfocitos B y linfocitos T inmaduros. Podríamos decir que los B inmaduros también porque les falta un poquito para llegar a vaso. Pero se desarrolla la tolerancia central. ¿Se acuerdan de la tolerancia central? Los linfocitos B, recuerden la autoinmunidad.
que se da cuando falla el reconocimiento entre lo propio y lo extraño de la inmunidad adaptativa. Entonces, cuando se producen los linfocitos, imagínense ese repertorio de 10 a la 7 que nosotros tenemos es una gran cantidad y eso es aleatorio, ¿verdad? Eso es afinidades que se van realizando y no se puede evitar que hayan linfocitos con linfocitos B, recuerden, en médula ósea, linfocitos B, que tengan esos BCR, esos receptores, esas inmunoglobulinas, esos anticuerpos, que me estén reconociendo antígenos propios. Es muy difícil evitarlo porque esos son un montón de recombinaciones y toda esa clase que ustedes vieron, ¿verdad? De cadenas pesadas y livianas y demás, que tampoco voy a entrar en detalle en eso, que hacen que tengan afinidad y diversidad de especificidades, sobre todo. Entonces tiene que haber un proceso de tolerancia central, que es algo complejo, pero solo les menciono, lo que se busca es que los linfocitos B, mediante sus receptores, no reconozcan antígenos propios, porque si reconocen antígenos propios, se los estoy diciendo muy fácil, o se eliminan o se hace una recombinación de sus genes para ver si el BCR que se produce ya tiene una diferente especificidad, o incluso a veces se dejan inactivos y lo que hacen son que las T reguladoras los suprimen. Pero en general me interesa saber que a nivel de la médula ósea, porque ahí decía órganos linfoides primarios y qué sucede, pues se producen, no se da total maduración, pero se da la tolerancia central de los linfocitos B. La tolerancia en los linfocitos B, la única tolerancia no es central, también se da a nivel de periféricos, que es sondeando a ver si aún así, aunque escaparon a la médula ósea, todavía reconocen algo propio, pero recuerden que ahí también se da ese proceso. En médula ósea, solo la de linfocitos B. Y después tenemos el timo, recuerden, eso ustedes ya vieron en histología, todo esto oscuro que se ve aquí, ¿verdad? Que es la corteza, que es donde están los timocitos, los linfocitos T. En el timo solo vamos a tener linfocitos T. Y aquí donde está un poquito más claro, ¿ok? Ahí se dan una serie de señales, ¿verdad? Y de mecanismos que lo que hacen es que se expresen tanto el receptor, el TCR, como el CD4 y el CD8. Recuerden que las células traen CD4 y CD8 y luego se deciden si van a ser CD4, o sea, cooperadores, o CD8, o sea, citotóxicas, ¿ok? Toda la diversidad de especificidad se genera ahí. Y aquí también se da, pues, esa tolerancia, ¿verdad? También para el caso de linfocitos T, que la super resumí en esto que viene aquí, que lo que van a sobrevivir son solo los linfocitos T, que obviamente reconocen el MHC. Los linfocitos T no reconocen antígenos libres ni enteros, solo en el MHC, y obviamente tienen que reconocer el MHC propio, porque quienes se los van a presentar son las células propias de su organismo, ¿verdad? De células presentadoras de antígeno que tengan MHC1, cualquiera, ¿verdad? Que sea la célula, o MHC2 en el caso de las células presentadoras. ¿Qué pasa? Esta selección, muchachos, tanto en B como en T, se da para células vírgenes, ¿verdad? O sea, ahí no hay antígenos extraños. Son las células vírgenes creciendo y formándose desde que se empieza a formar el feto, ¿ok? Entonces, esto que les puse ahí, vean muy claro, reconoce el complejo MHC con alta afinidad. De hecho, hay un montón de características, pero este es el resumen que les hice. Y el péptido antigénico con baja afinidad, pero que les quede claro, en esta parte de selección de linfocitos T, el péptido antigénico son péptidos propios. Por eso se busca que sean con baja afinidad, para asegurarnos que después no va a haber una respuesta contra lo propio. Pero esa selección de linfocitos, al igual que en los linfocitos B, se da con péptidos propios. Aquí no tenemos antígenos extraños, ¿ok? Se dice que se eliminan, imagínense, alrededor del 95% de linfocitos que se producen a nivel de corteza en el timo, de linfocitos T, porque estamos en el timo, ¿ok? Y aún así tenemos esa diversidad de 10 a la 7 a 10 a la 9. Y para terminar, les voy a hablar de los órganos linfoides secundarios. Ya hemos hablado mucho y se los he estado mencionando, pero para que les quede claro, ¿cuáles son? Ganglios linfáticos, el vaso y las mucosas. Igual una pinceladita como les he venido diciendo. Quería retomar de nuevo esto que retomé, la recirculación entre el sistema sanguíneo, tejidos linfoides y sistema linfático. Entonces, recordarles de nuevo que es muy importante porque aumenta la probabilidad de encontrar el antígeno. ¿Ok? Ya ahorita les voy a explicar un poquito más esto. Entonces, el primer órgano linfático secundario linfoide secundario que les voy a hablar son los ganglios linfáticos. Vean este dibujo, recuerden que entonces todo el filtrado, ¿cómo es que se llama eso? Se me olvidó el nombre. El líquido, este intersticial que sale, ¿verdad? A los tejidos, ¿verdad? El de la sangre sale a los tejidos.
De hecho, cuando hay un proceso, cuando hay edema, es porque sale ese tejido. Digo, Linfa, ese está líquido. filtrado. No, es que tiene un nombre. Sí, lo que pasa es linfa, digamos, pero cuando ustedes tienen un tejido, en el tejido es un nombre que se le da a ese líquido, el líquido que sale de los vasos sanguíneos y se acumula en los tejidos. ¿Se acuerdan en el mintos la elefantiasis que se da con las filarias? Que es porque sale líquido de los vasos sanguíneos, sale líquido de los vasos sanguíneos, queda en los tejidos, pero ese líquido tiene un nombre, y ¿cómo es que se llama? Y los vasos linfáticos lo retoman y lo devuelven a la sangre. Son litros lo que se devuelven un día a la Profe, sangre. no sé si se refiere como al sudado. No, no es exudado, es que tiene, no importa, no Ah, importa. No, sí ok. es un exudado, pero no. Tiene otro nombre, ya se me olvidó. Es que un día de estos que di esa clase les puse ese nombre y ya se me olvidó. Bueno, la cosa es que todo ese líquido que está ahí, que ahorita que les mencioné en la filariasis, ese líquido no se recupera porque los vasos linfáticos están malos, ¿verdad? Pero eso es una patología. Pues en la normalidad, ese líquido que está ahí, que trae células presentadoras de antígeno y cosas que están ahí en los tejidos y antígenos libres y células y demás, pues entonces se van por el sistema linfático, ¿verdad? Y van a monitorear este montón de ganglios que están aquí, ¿ok? ¿Verdad? Todo eso por linfa. Y después se acuerdan del conducto torácico, y por el conducto torácico va y de nuevo se devuelve, ¿verdad? Por la subclavia y entonces llega a sangre otra vez. Entonces aquí quiero hablarles del ganglio, ¿verdad? Son un montón de ganglios y por linfa se van conectando. Entonces el ganglio tiene, recuerden, no creo que es tan específico, pero me interesa en el ganglio donde les voy a explicar más la respuesta inmune. Todo lo que les estoy hablando de que se presenta el antígeno y demás, quiero que lo vean ahí. En los otros solo medios se los voy a mencionar. Entonces está la corteza, que es esta que está aquí, donde están todos los folículos linfoides. Primarios, cuando no hay reacción, ¿verdad? Cuando no hay proliferación. Y secundario, cuando se produce un centro germinal porque hay linfocitos B proliferando. La corteza, que es donde están todos los linfocitos B, la paracorteza, que es donde están los linfocitos T, y obviamente las células dendríticas, que son las que le presentan a los linfos T, y la médula, que es donde están las células efectoras de los linfocitos B, que son las células plasmáticas que producen anticuerpos. Importante decirles, no sé si les van a preguntar eso, pero para que les quede, porque a mí me encanta ese dato, porque siempre hace muchos años me di cuenta que no era como yo lo pensaba. ¿Cómo es que se llama? Las células plasmáticas no solo se quedan en los ganglios linfáticos, en los ganglios, sí, perdón, en los ganglios linfáticos, en los órganos linfoides secundarios. Ellos también van a médula y muchas veces a tejidos. Y desde ahí duran y van liberando como poquitos de anticuerpos. Ay, yo creo que eso está en una diapositiva. Bueno, vamos a seguir. Entonces, recuerden que el ganglio linfático, que lo vieron muy bien en histología, tiene vasos aferentes hacia el vaso, que entran hacia el vaso, aunque así es con H, pero así me lo aprendí yo, aferentes que van hacia el vaso y eferentes que salen. Entonces, todos los antígenos libres ¿cómo es que se llama? O en células presentadoras o dentro de células presentadoras de antígeno van a viajar por los aferentes. ¿Por qué por los aferentes? Porque en el tejido está ocurriendo todo y la única manera de recoger las cosas del tejido es por los vasos linfáticos y los vasos linfáticos van a ir y van a ir al ganglio, ¿ok? Pero los ganglios también tienen circulación sanguínea, porque ya se los mencioné ahora, la única manera de que lleguen esos linfocitos vírgenes que no saben si van a encontrar ahí su antígeno, se van a tener que ir a otro ganglio. Se supone que un linfocito en un día recorre todos los ganglios por esa recirculación que yo les mencioné, por sangre también. Eso sí, los linfocitos solo pueden entrar por la arteria, ¿verdad? Se entran por aquí y salen por estas endotelio vénulas de endotelio alto, y ahí se ubican donde se tengan que ubicar por citoquinas, no es mágico, por todas esas citoquinas famosas que hablamos, se ubican donde se tengan que ubicar, y si no encuentran, ¿verdad? Si no encuentran antígeno y tienen que ir a otro antígeno, o si sí encuentran y se convierten en células efectoras, pues la única manera de salir del ganglio es por los ganglios eferentes, ¿ok? Que van a ir por la subclavia y van a ir a sangre y van a ir a tejidos, etcétera. Ven, es por eso que es como una historia. Entonces, eso que sucede ahí, ¿verdad? En esto aquí tenemos los linfocitos B, donde se van a presentar, donde van a llegar los antígenos libres. Realmente por ahí hay macrófagos y demás que ayudan, ¿verdad? Y hay unas células que ahorita les voy a mencionar que son las células dendríticas foliculares. Voy a adelantar. Recuerden, hablamos células dendríticas como células presentadoras de antígeno y
Y las, ¿cómo es que se llama? Y las células dendríticas foliculares. Foliculares están en los folículos linfoides de los ganglios linfoides secundarios, ¿ok? ¿Qué es lo que tienen? Pueden expresar receptores para FC y complemento. Si expresan esto, ¿qué significa? Que sostienen antígeno. No fagocitan, no se mueven ni nada. Lo único que hacen es concentrar el antígeno para que lo encuentren los linfocitos B. No son células presentadoras de antígeno, vea que los puse aquí. Simplemente están aquí. Qué raro, porque está compu. Simplemente están aquí esperando a que lleguen los antígenos que entran por los vasos aferentes que vienen de tejidos para que los activen y reconozcan. ¿Ok? Lo mismo pasa con las células dendríticas que van a la paracorteza y que activan los linfocitos T, ya sea linfocitos T, CD4, linfocitos C, T, CD8, ¿ok? Y activan esa respuesta. Es un súper resumen esto. Entonces, los linfocitos T, recuerde que hay TH1, TH2, se pueden ir o se pueden quedar, como los FH, ¿verdad? Los foliculares que se quedan. Y de hecho, esta disposición es estratégica, mediada por citoquinas, e incluso aquí hay hasta citoquinas de aquellas famosas células que no les quise mencionar mucho, que son las células linfoides innatas. Ellas también producen citoquinas y todo esto está en una estructura para que se den súper bien las interacciones. Entonces, todo eso que les hablé antes, aquí se ve estructuralmente, anatómicamente. Entonces, aquí los linfos se activan, empiezan a activarse, pero tienen que esperar a que lleguen linfos T, que también los está activando la misma célula dendrítica que cogió el mismo antígeno, y ahí se van dando pues esas respuestas que hablamos del sistema inmune innato adaptativo. En el caso de la producción de anticuerpos, o en el caso de las TH2, ¿verdad? Que lo que quieren es producir interleucina 5 e irse al sitio y producir interleucina 5 y llamar a eosinófilos, o los linfocitos T citotóxicos que se activan con las mismas células dendríticas y se van por el único lugar que pueden salir, que son los vasos eferentes, y van por sangre, y por sangre llegan a los, ¿cómo es que se llama? Llegan a los tejidos, eso es así. Y entonces ahí establecen su respuesta, ¿ok? Entonces, eso es los ganglios linfáticos, filtran y atrapan antígenos que viajan por la linfa, atrapan los antígenos y también transportan células, ¿verdad? Por ahí. Vamos a ver, bueno, estos se encuentran en zonas estratégicas, sí. Recuerden, ¿verdad? Que se encuentran, de hecho, ustedes saben cuando se inflama un ganglio es porque hay un proceso ahí donde los linfocitos se están creciendo, se están proliferando y multiplicando y diversificando, y entonces eso hace que crezca, ¿verdad? Y a veces dura un poquito, duran, ¿verdad? Duran así gorditos, por así decirlo, que ustedes los pueden palpar varios días después de que se acaba la infección. Y vean que están en sitios de las axilas, aquí estos cervicales, en lugares donde todo está hecho por algo. Por si uno se acuerda de eso, es más fácil acordarse de las cosas, porque son sitios donde pueden entrar patógenos, ¿verdad? Aquí los genitales, las axilas, los oídos, la boca, la nariz. Entonces son pues lugares muy estratégicos, ¿ok? Ya les hablé de las células dendríticas foliculares y rápidamente, por si en algún momento les hablaron de las células del endotelio alto, recuerden que los naïf solo llegan al ganglio por sangre y salen por estas células vénulas de endotelio alto. Todo esto es coordinado por citoquinas, tanto citoquinas que producen moléculas de adhesión que se expresen tanto aquí como en los linfocitos, y también citoquinas que le dicen al linfocito B, usted va para acá, y al linfocito T, usted va para acá. Vean la importancia de las citoquinas. De hecho, alguna vez alguien me dijo, las citoquinas están en el innato o en el adaptativo, y la verdad es que no sé, es de los dos. ¿Ok? Entonces, nada más para que les quede ese dato por ahí, para que se acuerden. El vaso es exactamente lo mismo, es un órgano linfoide secundario. Sí recuerden que tiene la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja, pues digamos que aquí hay cierta inmunidad, porque no quiero que se confundan, porque hay macrófagos y demás que ayudan a eliminar eritrocitos y a reciclar hierro y demás, pero algo muy, muy parecido a lo que les acabo de mencionar en, ¿cómo es que se llama? En los ganglios linfáticos es lo que ocurre en el vaso, pero a nivel de pulpa blanca, donde está este tejido PALPS, los PALPS, que es tejido linfoide organizado, con zonas de linfocitos T y zonas de linfocitos B. Lo mismo, ya les dije, había una inicial, en los órganos secundarios se dan las interacciones entre linfocitos, células presentadoras de antígenos o linfocitos como los B y el antígeno para generar la respuesta, ¿ok? Entonces, es lo mismo, órganos linfoides con un centro germinal, porque hay un reconocimiento del antígeno. Y siempre andan por ahí monitoreando a ver si hay o no respuesta. Cosas que quiero que les quede claro por aquello que les pongan como ahí para que se tropiecen un poco. Recuerden que el vaso lo que filtra son antígenos transportados por sangre únicamente. ¿Por qué? Porque no tiene circulación sanguínea. La única manera de llegar al vaso es por la arteria esplénica.
a diferencia del ganglio que les acabo de mostrar. Entonces, como solo es por la esplénica, entonces por ahí llegan los linfocitos naïf y llegan ¿cómo es que se llama? Llegan los linfocitos naïf B, los linfocitos T, por ahí llegan los antígenos, por ahí llegan las células presentadoras de antígeno y todo. Y ahí les dejé maduración de linfos B, que es cuando adquieren el IgD a nivel del vaso. Ok, vean que es exactamente lo mismo y lo que me interesa es que les quede claro que es un órgano linfoide secundario, aunque no tiene ¿cómo es que se llama? Circulación linfática. Lo que sí tiene el vaso son estas vénulas de endotelio alto, que están asociadas a... No, mentira. Las vénulas de endotelio alto tampoco están en el vaso, solo están en los ganglios linfáticos y en las mucosas, no en el vaso. O sea, el vaso es casi que la excepción de todo, ¿ok? Excepción me refiero a que no tiene ganglios linfáticos y a que no tiene circulación linfática, perdón, y que cuando llegan las células, como pasa en los secundarios, como las mucosas y los ganglios linfáticos no tienen esas vénulas de endotelio alto, que están diseñadas para que salgan por ahí los linfos. Y por último, en serio que ya vamos a terminar, muchachos, porque yo sé que es un poco cansado, por lo menos para que descansen 10 minutos. Recuerden el otro tejido linfoide secundario, que es el tejido linfoide asociado a mucosas, que se asocia generalmente a lugares donde vamos a tener entrada de microorganismos, por eso se asocia al intestino, al sistema respiratorio, a las mucosas nasales y a la piel, ¿ok? Eso que me interesa, que les quede, ¿verdad? Que igual ahí se dan focos donde hay linfocitos B y T porque es un órgano linfoide secundario y entonces ahí se va a dar la respuesta inmune adaptativa, donde va a haber interacción de linfocitos B y linfocitos T. ¿Ok? Con el antígeno, con la célula presentadora de antígeno. Y sí les quise poner esto porque ellos es como, toda la respuesta en mucosas es algo muy amplio, pero me interesaba que les quedara esta del intestino, que era lo que recuerdan las placas de Peyer, que son esos acúmulos ahí de células de folículos, igual con centros germinales rodeados de linfocitos T, porque los linfocitos T, ¿verdad? De la respuesta, los TFH, van a dar también señales para que produzcan esos anticuerpos de calidad mediante sus células efectoras, que son las células plasmáticas. Y de paso, recordar que a nivel de mucosas lo que se produce es IgA, ¿verdad? Y nada más recordarle las famosas células M. ¿Por qué? Porque las células M son parte de esa mucosa, pero es más fácil que por ahí pase un antígeno. Un antígeno que ya sea vaya a ser capturado por una célula plasmática o por un macrófago, etcétera, y se genere la respuesta. Si ustedes ven aquí con esto, entran por la célula M, aquí no están entrando por el sistema linfático. Por aquí se ve el sistema linfático, pero es lo que ya entró a la mucosa, que lo toman células dendríticas, ¿verdad? Que puede ser que lleguen o que estén por ahí y se lo lleven a un ganglio y ahí se establezca toda la otra respuesta y complemente la respuesta, bueno, relativamente rápida porque sigue siendo una respuesta adaptativa que se está dando en este centro germinal. Y vean por aquí que los linfocitos naïf llegan igual por circulación sanguínea, pero pasan igual por vénulas de endotelio alto como pasa en los ganglios linfáticos. Y eso, que las células M existen, ¿verdad? Y que entonces por ahí es donde llegan los antígenos y muchas células. Ay, muchachos, y esa fue la carrera. Espero que les haya. Yo les puedo pasar esta presentación. No sé si tienen alguna duda. Vamos a ver. ¿Qué carrera? Profe, Porque lo que me preocupaba era el tiempo. Ujú, profe, yo tenía una consulta con los tipos de respuesta de TH1, 2 y esas. ujú, Ellas en sí, dice que tienen como el nombre TH, pero ajá, no sé si es, o sea, ellas son solamente de es, los T cooperadoras o ajá. dentro de ellos también participan los citotóxicos. No, esa es porque son los T cooperadores. Recuerden, por eso son TH. Por eso yo les puse así, vean. Yo les puse CD4 y CD8. Aquí les puse la TH como se dividen. Todos son T cooperadores. Todos estos reconocen en MHC2. Por eso les retomé que los macrófagos, aunque hacen fagocitosis y tienen sus receptores PRR para hacer su fagocitosis normal, pues también tienen MHC2. ¿Por qué? Porque estas TH1, las TH en general, son los directores de la orquesta. Cuando yo les presenté esto, vamos a ver, ¿dónde les presenté? No se los presenté. Aquí, ajá, yo les dije, estas son las directoras de la orquesta. ¿Ve? Activan linfocitos T, activan linfocitos B. En cambio, las T citotóxicos, lo único que hacen, eso es algo, es como un detalle muy importante que tengan claro, porque si no se acuerdan de algo, por lo menos van a poder eliminar eso. Los CD8 T citotóxicos, lo único que hacen es matar las células infectadas. ¿Ok? Y entonces, estas TH son todas T cooperadoras. Lo que pasa es que estas citoquinas, y todos son linfocitos naif, un linfocito naif
que tiene ¿cómo es que se llama? Un TSR, ¿verdad? En membrana, que me reconoce el antígeno, ya sea en la célula dendrítica o en el macrófago o en el BC. ¿Ok? Solo que, digamos, todas estas van a reconocer MHC clase 2. ¿Ok? Solo que el macrófago va a pasar en tejido. Esto va a pasar en el ganglio, porque lo que necesito es que en el ganglio me produzcan buenos anticuerpos. Esto va a pasar en el tejido, por ejemplo. Estas activaciones se hacen en el ganglio, pero ellas tienen que migrar activas para ir al centro, porque ¿de qué les sirve desde el ganglio o desde bueno, la mucosa todavía, pero desde el ganglio, desde el vaso, empezar a llamar a los eosinófilos o neutrófilos? Por eso es que traté, ojalá que lo haya logrado, muchachos, de hacer como esa historia, para que ustedes tengan eso claro. Pero eso tiene que quedar súper claro. Las CD4 son T cooperadoras, son las directoras de la orquesta que reconocen MHC clase 2. Por eso solo las dendríticas lo tienen, los linfocitos B y los macrófagos, ¿ok? Y parece que ahora los neutrófilos, pero no. Y la CD8 lo tienen, solo reconocen MHC clase 1, que son todas las células, porque cualquier célula se podría infectar. Aunque por ahí les dije de último, se los dejé que las células dendríticas también lo tienen, pero ya es a nivel de órganos linfoides secundarios que activa esa CD8 para tener ese buen ejército que vaya al tejido y entonces en la célula que está infectada le presente nuevamente, porque ellos van a ir activos, preparados, todo, pero si nadie les presenta el antígeno, no lo reconoce. ¿Ok? Gracias, Dígame, profesor. muchachos, está clarísimo para que descansen por lo menos 10 minutos, porque ahora les tocan inmunodeficiencias. Ok, eso era una pincelada. Yo lo que les quería dar era una pincelada y como darles una idea. Yo sé que no tienen tiempo para estudiar todo, pero por lo menos saquen el chancecito, aunque sea para ver esta clase antes de ese montón de enfermedades y como tener esas cosas claras, porque yo vi exámenes y sí les preguntan cosas de generalidades. Igual decían ustedes, no son muchas preguntas, ¿verdad? Pero yo con mucho gusto les hice este resumen. Ok, ¿a quién le mando esto? A Lucía. ¿no tienen más preguntas para pausar la... Profe, yo tenía una consulta como Ujú, era bastante específica. De hecho, ujú, es que usted habló como de eso al inicio y hoy estaba haciendo como un examen así para de práctica y vimos una pregunta como que me dejó ahí con duda. ujú. Se la voy a ¿Qué leer. decía? Ujú. Dice como en la producción de los linfocitos B se presentan varios cambios morfológicos, a partir de cuál estado en el desarrollo celular se expresan IgM y CD20 en la membrana del linfocito B. Y usted al inicio mencionó que el IgM era como el BCR, ¿verdad? Que, Ajá. ajá, como, y que ya era en los linfocitos y que estaban como más maduros. O sea, no completamente listos, pero que... Y las opciones es Ujú. linfocito pro B, linfocito pre-B temprano, linfocito pre-B tardío y el linfocito B virgen. Y yo también le quería preguntar como que si con ese linfocito B virgen se refería como a un linfocito B inmaduro. Ok, vean. Les voy a ser sinceros porque yo no me acuerdo, o sea, no de todo me acuerdo y Ajá. eso probé y de eso por eso se lo di tan general. Esa me parece demasiado. Ok, entonces vea, de ahí lo que puede saber es que el linfocito virgen, vea que usted no se acuerda de esta clase y se acuerda que yo le dije que llegaban al ganglio linfático, a los órganos linfoides secundarios, llegaban ya sea, en el caso de los ganglios, llegaban por sangre, en el vaso también y en la mucosa igual, ¿verdad? Por el endotelio alto. Entonces ahí usted sabe que esos órganos, esos ya están listos para actuar, ¿ok? Sí. En ese, ¿verdad? Lo que no me acuerdo es el CD20, tienen que buscar eso, tendrían que ver, porque yo en la parte de, no, digamos, de lo de la médula ósea, y son un montón de estadios, por eso no sé por qué les preguntan eso, pero bueno, son un montón de estadios, entonces si quieren revisen esa por aquello que les pregunten, porque no me acuerdo el CD20, lo importante es ver ahí, porque digamos, uno virgen ya está maduro, entonces tiene IgM y tiene IgD. Entonces no es lo mismo un linfocito B inmaduro a uno virgen. No, no es lo No, mismo. ok. Entonces ese prevé y ve y esas linajes que de verdad les soy sincera, muchachos, la verdad es que yo no me las sé. Este, No, bro, yo eh, a, tampoco, a porque mí lo que me interesa es que por eso me parece una pregunta, porque yo prefiero que ustedes entiendan que un linfocito B es el que produce los anticuerpos y que tiene receptores de membrana, sí, que es un IgM y un IgD, y tal vez yo no se los dé aquí, pero ustedes ya tienen clarísimo que siempre se produce IgM y que dependiendo después se hace un switch y se produce la que sea, como en mucosas que se va a producir IgA o se va a producir IgG. Pero bueno, de ahí no podemos ir contra eso, ¿verdad? ah, Entonces, lo que sí pueden sacar de ahí es que para mí no es virgen
porque no tiene la IGD, ahí no menciona que tiene la IGD, tendrían que buscar el CD20. Eso ahí sí, les quedo debiendo, Dice muchachos. IgM, no IgD, dice IgM. Por eso IgM, pero un linfocito maduro, por eso yo les acabo de decir, la Ujú. etapa de maduración, la primera ocurre en la médula ósea. Yo no sé cómo les enseñaron a ustedes eso, a mí me lo enseñaron, que los linfocitos B maduran en la médula ósea y los linfocitos T maduran en el timo. Pero los linfocitos T, B, la mayoría, sí, madura la médula ósea, pero adquiere su IgM. Pero para que sea totalmente maduro y se convierta en un linfocito virgen, porque yo les estoy hablando a ustedes de ya cuando ya se va a montar la respuesta, tiene que también tener IgD. Entonces ahí yo quitaría esa, pero los otros eran pre-B y no sé cuál más, ¿verdad? Ajá, sí, ajá. Sí, de ahí tienen que buscarlo. Y el CD20, no me acuerdo, la verdad, el CD20. Es que son tantos. Si Sí. quiere, busquen eso. Ojalá que no les pregunten eso. Yo prefiero que les pregunten como unas que yo vi ahí, que de hecho ustedes, eso por eso se los dije, que lo que hace un CD4 se lo ponían a un CD8, o lo que hace un CD8 se lo ponían a un CD4. Ahí por ahí sí vi que en un toll-like receptor le pusieron que actuaba a nivel de monómero, y no, porque es a nivel de dímero, ¿verdad? Y cosillas más así sencillas, pero... Ay, uno esperaría que pregunten cosas como estas que yo les di, que es para que tengan una generalidad, ¿verdad? De las cosas que suceden. Ok. No sé si tienen alguna otra duda. Vean, por mientras yo voy a buscar la palabra esa que les quede viendo. Vamos a ver. Listo, muchachos, voy a parar Ay, ¿cómo se paraba esto? ¿Verdad? Que yo ya no me acuerdo. ¿Cómo se paraba el record? Ah, no se acuerdan. Ya se fueron todos a descansar. Profe, yo la verdad no estoy segura, pero tal vez dándole otra No vez voy a a parar. darle record. Ahí Creo sí que queda no. en un lugar, profe. Es en Sí, el creo que le mismo. tienen que volver a dar ahí. Esperen Dice que es como que quiero stop esa record. palabra que no puedo creer que se me haya olvidado. Y entonces necesito decirles antes de... Bueno, muchachos, vayan a descansar. De verdad les deseo mucha suerte. Yo me acuerdo cuando yo pasé por ese examen hace muchos años. Y pues traten de estar tranquilos, aunque sea difícil, porque yo sé que cuando uno está tranquilo es más fácil recordar todos estos datillos que están por ahí. Yo sé que es mucho, pero bueno. Bueno, si quieren se van. Igual ¿Hay muchas, alguno que quede? Les digo qué era el... ¿Dónde Muchas está? gracias, profe. Bueno, muchas con gracias, muchísimo gusto, profe. ¿verdad? Mucha Estuvo muy suerte. Muchísimas bonito, de gracias. verdad. Ay, bueno, qué Gracias, dicha. profe. Buenas Ahí tardes. algo recordaron. Muchísimas gracias, profe. Bueno, chao, se cuidan. Gracias por sacar el tiempo, profe. Ay, con mucho Se gusto. entendió demasiado bien todo. Muchas Ay, qué gracias. dicha. Ojalá que les ayude y que no les pregunten esas cosas. Vamos a ver. Profe, ¿no es líquido intersticial? Era líquido intersticial. Yo creía que tenía otro nombre. No sé por qué. No era eso. ¿Qué? ¿Alguien quedó todavía? Sí, sí. Vamos a ver, Marco. ¿Qué tal, Marco? ¿Todo bien? Sí, digo por dicha. Espere porque no sé cómo parar aquí de grabar. Profe, yo creo que sale como una pestañita en verde, digamos, que dice que está grabando. Ajá, Es que arriba, creo. estaba con Stop Share, entonces vamos a ver. Ah, sí, era eso, es que como estaba compartiendo. Ok, entonces aquí le doy pausa o stop.